Suscríbete a la Panterita. Campeonato, hoy tenemos partido martes, miércoles, jueves, tenemos hoy una seguidilla de partidos. Y a entender el hecho de que estamos hablando ayer, los clubes ya aseguraron muy buen dinero. Estamos hablando de no solamente de lo deportivo, sino de lo económico. Sí. Entiéndase, Trinidense Nacional. Lo que viene ahora es la carga más pesada. El partido sudamericano. Sí. Para los cuatro. Dos los cuatro se juegan en el presupuesto del año. ¿Cómo? Los cuatro se juegan en el presupuesto del año. Terrible. Olimpia, Meliano, Luqueño, Guaraní. Y vamos a ver lo de Olimpia, que está con 13 puntos en la tabla. ¿Cuánto de Libertad está? A dos de Libertad A con dos un partido y, menos y Libertad. con un partido menos. Hasta 5 podría ser si gana, obviamente, ante Nacional. 5 la diferencia. Pero ellos todavía no se cruzaron. Todavía no se cruzaron. Y Carlos, otro detalle, quedó Olimpia, le sacó ventaja a Cerro. Sí, 2 puntos. Y le sacó ventaja a Guaraní. Sí, 2 puntos. Y tampoco se cruzó con 2 de mayo, que es el puntero. Y ya le ganó a Guaraní. La penúltima, la fecha 10 juega contra 2 de mayo y la fecha 11 contra Libertad. Así Los es. dos partidos que tiene Olimpia. Cargado de todo, ¿verdad? Sí, ahora hay partidos semana seguidos cargada. Queremos hablar con la gente de los Toda la semana. de Hoy hay Ameliano. partido, el viernes hay partido. ¿Cuántos partidos, cuánto recaudaron ya Ameliano Olimpia? Ameliano ya tiene que tener una idea de cuánto es la recaudación hasta ahora. Pero- Vos tenías el último niño ayer o anteayer, pero ese ya es viejo. Sí, era más de 6.000 entradas vendidas, 200 millones de la recaudación. El fin de semana, el último corte que nos dejó Megaler con el extra. Y ya para hoy seguro que eso se duplicó, triplicó. Y ayer conversando con hinchas por la expectativa en la calle, en las redes y compañía, uno ve que el hincha de Olimpia se está preparando Va a ir la ir a la gente, cancha. va a ir la gente. Sí. Y bueno, eso sabe Ameliano, usted me dijo, sabe lo que le va a representar en las dos cosas. Ni hablar de lo deportivo, porque va a ser $1 millón, ¿verdad? Si es que se aumenta a 100. Sí. Que tiene que anunciar la Conmebol si es así. Así es. 100.000, $1 millón. Más la recaudación que decía $200.000 más o menos, ¿verdad? Y $200.000 más o Más menos. 225.000. 2.25, sí. 2.25 por ser equipo local. No, todo lo que arracha para Emiliano, 225 local. 1 millón, porque puede subir 100.000 en fase de grupo. Y la recaudación que Olimpia le deja. A lo que llega a un acuerdo con el plantel de jugadores, y está Héctor Melgarejo, vamos a sacarnos por la duda. ¿Cómo te va, Héctor? Mal, Arturo. ¿Eh? Mal. Sí, tenés razón. Y contanos cómo se está absorbiendo y está en la digestión ahora del tema, está digiriendo esto. No, y ahí, Arturo, o sea, pasó lo que tenía, el temor que tenía, sin desmeritar el trabajo de Mayo, que tiene un grandísimo equipo, muy buen cuerpo técnico. Yo creo que la cabeza de los muchachos no estaba en ese partido, sino estaba en el partido del jueves, ¿no? Y me molestó mucho, trabajé en la semana para que no ocurra eso, hablé con ellos y me demostraron totalmente lo contrario, ¿no? Una vez, no sé si la palabra una vez, corregime donde hay un error en mi pregunta, en un momento de Ameliano vos tuviste que advertir al plantel. Sí. ¿Te acordás cuándo fue? Varias veces fueron, Arturo, me acuerdo de esa época dura y difícil, ¿verdad? No, por eso digo, es como en un libro que ya leíste, el argumento sabes de memoria, entonces sabes las razones del por qué y haces hincapié en ese aspecto. Sí, así mismo, Arturo, es lo mismo, hablé con el profesor también el domingo porque parecía no sé, hay una frase ahí, una película, un libro que decía, como de una muerte anunciada. Parecía que ya veía venir lo que iba a pasar y traté de que no ocurra, hablé con el profe y bueno, se fueron dando mensajes equivocados al plantel y bueno, hay que asumir la culpa y también el plantel en sí y no tiene que volver a ocurrir, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurrió? El partido más importante es el que viene, ¿verdad? Sí, ya sé, pero ¿qué ocurrió? ¿Qué se puede decir y qué no? Al hacerlo público, esto te lo digo con mucho respeto, es como que vos mismo estás desahogándote, exteriorizándote tu preocupación. Trato de ser muy franco, hermano Arturo. Hablamos, tenía miedo, hablé con el plantel, se le puso un premio importante, se le puso una bolsa de vuelta por hacer una cantidad de puntos de estos que restan en el campeonato porque tenía este temor que ocurra y bueno, y está, Arturo, o sea, realmente duele, habrá sido uno de los partidos que más me dolió y bueno, incluso me retiré antes que
que construya el juego, ¿verdad? Ni bien convirtió el segundo gol del equipo de Mayo, yo me retiré del estadio porque por esa impotencia y esa rabia que tenía, ¿verdad? ¿Falta voluntad? Es una suma de factores, Arturo. O sea, uno tiene que saber que el partido más importante es el que viene. ¿Y Tiene que jugar de esa forma. Héctor, y tu retiro antes que termine el partido hasta hoy, ¿qué hubo ahí? ¿Charla con el técnico? ¿Vos te fuiste al vestuario o dejaste el escenario? No, dejé el escenario porque se veía venir, Arturo, veía que había una dividida y no se metía en la pierna como se tenía que meter, no era el mismo Ameliano que corría todas las pelotas. No fue lo que quería ver, ¿verdad? Ameliano se caracteriza por correr más que el rival. O sea, para que el que le gane a Ameliano tiene que hacer un esfuerzo tremendo, porque Ameliano tiene que ser el equipo que tiene que correr más que cualquier otro equipo en este campeonato. Y en cualquiera que le tocó, y eso es lo que nosotros le venimos a inculcar desde que estábamos en la primera C hasta ahora, y también lo que inculcamos a los chicos desde la sub-3 hasta la primera, ¿verdad? Dicen y no se vio eso. El hecho de te pueden ganar, pero que no sea por falta de voluntad, es así. Sí, Arturo, o sea, cómo fue el primer gol, cómo fue el segundo gol, lo que se veía, no veía que uno que se llevó una posición netal, el extremo que es el que tiene que ser desequilibrante, y terminaba siendo el lateral de ellos más desequilibrante que el extremo nuestro. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te dijo Sarabia? Y compartía, se sentía porque yo ya venía avisando que no quería que esto ocurra, ¿no? ¿Y el plantel, los muchachos, alguien habló? No, me va a tocar hablar con ellos hoy sobre otro. Lo que está diciendo públicamente lo va a decir en la cara de ellos. Claro, Arturo, claro, tenemos que hablar, tenemos que sincerarnos, es lo mismo. Ellos también, o sea, Ameliano es un club, yo creo que ordenado, un club de que se pacta con los jugadores un salario a comienzo y un premio, el cual y se le brinda las condiciones que pueda darle al club a un atleta. Yo te digo, el Consejo Ejecutivo del Deportivo Ameliano cumple a cabalidad con eso. Y con el objetivo trazado, como vos lo dijiste, ahora había, según entiendo, un premio especial, ¿verdad? Sí, por sumar cantidad de puntos objetivos. Y vos nos dijiste que incluso en la Copa, hasta la distribución, bueno, no ahondaste mucho, pero vamos a hacer una revisión de la entrevista que tuvimos. Rondaría $250,000 la recompensa si Ameliano se mete en fase de grupos. ¿Es así, Héctor? ¿Cuánto? $250,000, cuerpo técnico, plantel y staff. Un poco más de oro. Un poco más de $250,000. ¿Eso le vas a decir hoy? Voy a hablar de todo con ellos, Arturo. No, te digo en repetición. O sea, yo creo que los tiempos cambiaron. Antes uno entraba en el vestuario y pateaba hasta la conservadora, lo que había enfrente, ¿verdad? Yo creo que los tiempos cambiaron y hay otra forma de manejarse, ¿verdad? Pero sí, cada uno tiene que entender de que Ameliano tiene que ser un trampolín, ¿verdad? Que nadie va a volver millonario del Ameliano. Y si es que hay un atleta que quiere surgir, tiene que surgir acá. Porque después que le va a restar, que le va a sobrar al jugador. O sea, si es que hubo algún interesado en mirar jugadores el partido del día sábado, estoy seguro que si se fue afectando a algunos jugadores habrá sido el equipo contrario, no ellos, y ellos perdieron una oportunidad brillante de ser vistos por gente de afuera para ser transferidos, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, hasta ellos mismos hipotecan el bienestar de su familia, ¿verdad? Cuando obras de esta manera en la dirigencia, te enseñó a vos mismo cómo es el procedimiento que hay que tener con los jugadores, porque hasta un cierto punto decir, hasta donde no, cómo decir, ¿verdad? Sí, Arturo, es que hay que decir, hay que ser franco, o sea, no hay nada que esconder, Arturo, o sea, si uno tiene que ser sincero, porque es así, la vida del jugador es muy corta, la carrera del jugador es muy corta, o sea, uno tiene que aprovechar cada momento que se le da. Como se dice, jugás con nombres o jugás con hombres. Y bueno, si quieren jugar por algún nombre que hayan ganado,
están muy equivocados, porque de aquí a 10, 15 años o 20 años lo único que le va a tocar a ellos es contar la historia que vivieron en algún momento de jugar en un equipo de primera división, pero no supieron aprovechar ese momento y darle o asegurar el futuro de toda su familia, ¿verdad? Claro, por eso te preguntaba con relación a eso, ¿no? De lo que vos estás diciendo hoy a lo que podrá venir. ¿Y qué tipo de reacción presumís? ¿Crees puede ocurrir? No sé, tienen que va a atender a cada uno de ellos, Arturo. O sea, al final de cuentas uno habla y yo creo que uno tiene que entender, porque acá está en juego no el futuro solo del Ameliano, no el futuro solo del presidente del Consejo Ejecutivo del club, acá está el futuro de todos los jugadores. Acá ellos son los que tienen que salir adelante y sacar, porque al final de cuentas ellos están luchando en un equipo de primera división para seguir creciendo, ¿verdad? Porque así como digo, en Ameliano no se van a volver millonarios, en Ameliano no van a asegurar su futuro. O sea, la plata está afuera. Y para tener esa oportunidad, tienen que sobresalir en un equipo como Ameliano. Y tienen que correr todas las pelotas como si fueran la última. Y por eso, reiterando lo que a vos más te molestó, es que eso, falta de voluntad, de interés, defender la casaca, no solamente en lo deportivo, en lo económico, sino en lo deportivo. Esa sensación te dio. Por eso te fuiste antes de terminar el partido. Sí, Arturo, o sea, uno entiende situaciones. A uno le sintió una pequeña molestia y no, directamente ya se bajó del partido porque quería llegar bien al jueves, ¿verdad? O sea, el interés tiene que ser el siguiente partido que viene, ¿verdad? No sé, uno no se tiene que guardar nada. El futuro está en donde menos espera, está el futuro de uno de ellos. Entonces todos los partidos tienen que jugarlo como una final. Pero vas a dirigirte al grupo, no vas a dar nombres. No, al grupo, Arturo. No, por eso digo, capaz que después tenga alguna charla con alguno en algún momento de la semana, ¿verdad? Hace una semana larga, vamos a estar concentrados más de un día, o seguramente voy a tener también yo ahí un lugar donde pueda estar y pueda ir charlando con ellos, ¿verdad? Y hoy, cuando hablé con los muchachos cuerpo técnico con Sarabia, que por una disposición de la Conmebol no puede hablar, yo a través de Gerardo le preguntamos, no puede hablar de la Conmebol, yo le escribí, le dije a Gerardo que hable del partido al campeonato, y dice no puedo hablar. Entonces queríamos saber las sensaciones del técnico, te lo digo bien, y queremos hablar con jugadores, que no creo que tengan prohibido hablar los jugadores, porque esto, como lo que vos estás haciendo públicamente, llega a oídos del plantel y es natural que el jugador se sienta afectado, dirá por qué habló el presidente, y es lo que vos sentís, Héctor. Es que es así, Arturo, o sea, no hay nada que esconder. O sea, si es que ellos dicen de que es diferente, tienen que demostrar en la cancha del juego, ¿verdad? Y punto. El tema económico, le vas a decir, el tema económico de lo que se juega, no lo deportivo y lo económico, donde la recompensa es más de $250,000 por seguir, por este partido, ¿es así? Sí. Que contempla cuerpo técnico, jugadores, cuerpo técnico, plantel y staff. El partido más importante es el siguiente, Arturo. Es así de simple. El No, pero más este de Copa, es disculpame, Héctor, te lo digo con mucho respeto, la entrevista es sensible, está molesto, disgustado, preocupado, y se entiende. Ocurre que esta Sudamericana marca una hoja de ruta en lo deportivo y en lo económico, muy grande. ¿Te imaginas lo que...? Y te pregunto, y disculpa, a medida ni quiero hablar de eso, pero ya que estamos, ¿cuánto llevan recaudado? No tengo a mano, Arturo. No tengo a mano. ¿Cómo? No tengo a mano. No quererlo hablar de eso. No querés. El tema es ahora lo inmediato. Y capaz que no pueda también, Arturo. ¿Eh? Capaz que no pueda también. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que no va a poder si vos no dijiste que cerca de $200,000 iban a recaudar? Pero tu estado de humor, sí. Pero se entiende el otro estado. Vamos a estar ahí nomás porque, ni aunque te preguntes, me va a decir lo que quiero hablar esta tarde es más importante lo que viene porque... No, es que vos comentaste que existe una reglamentación que hay que cumplir. Eso también tienen que cumplir los dirigentes, Arturo. ¿Ustedes bien no pueden hablar del partido? No. ¿Seguro, veo? Así me dijeron mi... Pero ¿no es acaso desde el día previo al partido recién, presidente? El jueves recién el partido. Para mí que es el día antes del partido. Existe una fecha que hay un reglamento que hay que cumplir. En conferencia de prensa. Y estamos dentro de ese reglamento. En conferencia de prensa, ¿verdad? Sí.
Y después dice, yo no puedo hablar por indicación desde el Conmebol, desde el 2 de marzo ya no podemos, dijo Pedro Sarabia. Desde el 2 de marzo. Eso es libre, hay un reglamento que hay que cumplir, Arturo. Nosotros estamos sometidos a ese reglamento. Pero bueno, entonces vamos a tener que buscar chivo contigo. Digo, se respeta. ¿Qué va a hacer? Se respeta. ¿Por qué no? Y aparte está caliente. Lo que te podamos decir hoy día dirá, sí, Germán Cafa. Presidente, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Recién comentabas que hubo jugadores que no estuvieron a la altura del partido del otro día con 2 de mayo, de que falta de concentración, inclusive algunos no quisieron estar para cuidarse para el jueves por alguna molestia. ¿Hay algún fastidio de tu parte, digamos, con algún jugador personal directamente? ¿O es algo que te comentaron y algo global es el tema? No, yo no puedo tener ningún fastidio con ellos. Al final son jugadores del Deportivo Emiliano, ¿verdad? Uh-huh. Pero uno tiene que entender que somos socios, Germán. O sea, si es que el jugador rinde y es transferido, ganamos los dos. Sí. Gana el Deportivo Emiliano y gana el jugador. Lo que nosotros hacemos en el Deportivo Emiliano es brindarles las mejores condiciones para que ellos se puedan desarrollar de la mejor forma y puedan rendir al máximo. Nosotros estamos acostumbrados a jugar con hombres, no con hombres. Queremos que el que entre a jugar esté predispuesto a ser mejor del que le toque que esté enfrente. Las circunstancias del juego son diferentes. Eso hace que uno sea diferente. Pero si uno da su mejor esfuerzo, si uno se da íntegro y da al máximo, ¿qué reproche puedes tener? Al final el resultado es anecdótico, pero cada vez estás más cerca del objetivo final. Y lo que se dio el fin de semana pasado no fue eso. ¿Te fuiste solo acompañado cuando dejaste el estadio? Con mi familia, Arturo, con mis 2 hijos, que lástima también que a veces le tienen que ver al papá de esa forma. No, ¿verdad? por eso te pregunto, ¿ellos se callan o te preguntan por qué a papá así? ¿Se callan o vos le decís, vos sos el que llevas la charla con tus hijos para decirle por qué te fuiste antes? Te preguntan, papá, ¿por qué nos vamos antes? No, ya me conocen, Arturo, ya saben y ya aceptan. Por eso, tío, a veces el fútbol te brinda ese tipo de cosas y ojalá uno no se arrepienta en el futuro, ¿verdad? ¿Y a qué hora es la reunión hoy? Hay que disfrutar y bueno, este tipo de actuaciones también no son nada sanos. ¿Y a qué hora va a ser? ¿Cómo? ¿A qué hora te vas a reunir con los muchachos? Y hoy antes de la práctica, Arturo. ¿A qué hora la práctica? Las 18. ¿Antes le llamás a Arabia para decir de qué te vas a dirigir? Sí, voy a hablar hablé ya ayer con el profe, pero hoy antes muy temprano voy a hablar con el profe y después ya sí que quiero hablar con los jugadores también, ¿no? Sí, va a estar en el Letra, por el Letra comienza a las 18 cuando se reúne con el plantel, pues. Ese es el tema. Y bueno, Héctor, ¿vos no sugerís que hablemos con algún jugador o tienen prohibido hablar? Todos estamos sometidos a un reglamento, Arturo, que tenemos que cumplir. No, porque es interesante escuchar la otra parte, lo que vos decís, pero bueno, Héctor, es así el tema. Decepcionado estás. Sí, no hay que buscar excusas, Arturo, o sea, hay que buscar realidad y esa es, ¿verdad? Acá no hay que buscar excusas, hay tiempo, hay para recuperar y el partido más importante es el siguiente, así de simple. El siguiente, pero el siguiente justo después de Olimpia con todo lo que hay en juego. No, un partido el partido más este. importante es el siguiente, eso tienen que saber, nunca tienen que mirar a futuro. El Está partido bien. más importante es el siguiente. Se respeta tu opinión. Gracias, Héctor, muy amable, gracias. No, por favor, a la orden. Héctor Melgarejo. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. ¿Cómo te tocó, Carlos, como técnico, que venga un dirigente a decirte, o que vos como jugador sienta que un dirigente le dijo a usted? Contanos la experiencia, Germán, de esto, por ejemplo. No, antes pasaba más, después fue terminando todo. Ahora, vos tenés que estar de acuerdo con lo que piensa el presidente, no puede entrar, si no tenés que irte, porque vos sos el dueño de la parte anímica del plantel. A veces es importante una arenga del presidente del club, porque nosotros tenemos un trato patriarcal acá, que los jugadores le quieren ver al presidente, que no pasa en otro país. Entonces tiene una figura influyente, y a veces es necesario que él hable al plantel, y a veces, pero con conocimiento tuyo y qué tema se va a tratar.
Esa es la realidad. Yo lo veo muy caliente, me extraña. Ya le pasó eso. Pues la campaña de Ameliano. Cuando iba a descender Cuando- estaba así. cuando Cuando estaba para descender. Bueno, pero ahí es distinto, está por perder la categoría, pero hoy tiene 11 puntos en la tabla, está a 5 de la punta. Y este estado que él está para jugar un partido frente a Olimpia, no, yo le doy toda la infraestructura. Olimpia le da toda la infraestructura, Luqueño le da toda la infraestructura, lo de Mayo le da toda la infraestructura. Debería darle en Que es todo algo caso. normal. Que es una Pero cosa normal. Osvaldo Domínguez le echó a Fossati y a Bota. A mí también ya. No, cuento como no por Osvaldo, alguien después la mala lengua y se entiende para Carlos. Venía- Después ya comienza alguien a decir que nadie va a desmerecer a nadie. Ocurrió que había gol de Dardo Pérez, ¿veo? ¿Quién hizo el gol? Olimpia perdió 1-0, ¿o no? Sí, pero el lío fue antes. Y yo le atajé a Osvaldo por una cuestión de manejo interno que yo no compartía. Y bueno, ahí comenzó a dividirse. Y digo más, así cortito para no hablar del pasado. Yo estaba jugando fulbito ahí con un jugador uruguayo que jugó poco acá, pero que estuvo. ¿Quién Rodríguez, un central gordito que vino. ¿El central? ¿Que te Muy- viste cenar en Montevideo con él? Sí, muy buen. Al terminar el Sí, partido. sí, sí. ¿Y te olvidaste, veo? No, él no me Y olvidé. él te buscó a vos Sí, me y te acuerdo. dijo y que yo me Sí, fui muy con el amigo. colega y saliste vos con él. Sí, muy amigo. Que te buscó al terminar el partido en el Centenario. Falleció en Buenos Aires, le atropelló un colectivo muy joven, increíble, pero un tipazo. Y yo estaba jugando y llega Osvaldo y me dice, Alemán, vamos a hablar. Y me mete en la cancha, comienza el entrenamiento y me comienza a decir cosas. Y le digo, pero no es tan así, ¿quién carajo te digo? Le digo, ¿quién te dijo? ¿Carajo no le dijiste? No le dije, pero ¿quién te dijo, presidente? Fossati era el problema, que era la disputa con Almeida. Para eso le trajo. Y claro, y yo participé de la reunión cuando transaron los dos en la Paraguayita. Me llevó de testigo Marcarián a cenar. Yo por una cena me voy hasta el fin del ¿Y mundo. qué es lo que te dijo? No, y ahí ellos coordinaron quién iba a jugar, cuántos partidos. Bueno, pero esperana, hacer un poco de historia, si no viral, Aleca. Ocurre que cuando le trajo a Fossati dijo públicamente Almeida, dijo Osvaldo Domínguez, no sé si a la gente le interesa o no, está dormidito, Ever. Almeida le decía, está muy dormido, voy a traer un arquero para que se preocupe. Lectura comprensiva. Correcto. ¿Así fue? Claro, jugaba Pero así fue, ¿verdad? Sí, así fue. Bueno. Pero varias veces intentó eso Osvaldo. Bueno, pero así Bueno, fue. Así fue. Entonces llega un momento que Jorge, que tiene mucha personalidad, le aprieta, porque cuando iba a venir también habló con Marcarián. Y entonces esa reunión fue en el Hotel La Paz, allá sobre Colón. Y después un día le aprieta a Jorge, que quería jugar porque no jugaba, seguía Ever se puso en condiciones, estaba ahí, iba a comenzar la segunda rueda que era con liguilla. Y ahí Jorge le dice, no, yo quiero jugar, yo vine para jugar, ¿cómo yo voy a ganarme el puesto? Y después vos evalúas, dame tanto partido y yo participo de esa reunión. Estaba Marcarián, Ever, Fossati y yo testigo. Y ahí le dice, te vas a jugar toda la etapa previa y este campeonato y después para la liguilla final vemos, yo evalúo, dice Marcarián. Y los dos están de acuerdo. Y comienza a jugar Jorge y anda mejor de lo que debería de andar, según mi criterio. No vayan a ser así, Pero para matizar, tenía alguna deficiencia, yo sé. Bueno, un para día se matizar. levantó conmigo, Bueno. me dijo, para usted me llamó para esto, y se iba a ir, ¿sabes por qué, verdad? Sí. Después te voy a contar. Y después, y bueno, yo participé, entonces hay una presión de Ever y ahí retrocede Marcarián en el acuerdo y se arma un lío entre Jorge y bueno, con Ever luego nunca se llevaron bien, pero más con Marcarián. Y entonces a mí me pregunta Osvaldo, ¿qué es lo que pasó en la reunión? Y le cuento lo que pasó en la reunión. Y ahí hay un distanciamiento. ¿No hablaste de más? ¿Eh? ¿No hablaste de más? No, ¿cómo le habla mentido a Osvaldo? Hablar de más no significa mentir. No, pero a lo no, mejor decime no. más cosas, así conociéndolo a Osvaldo, decime más cosas. Y ahí comienza el lío y que la división del grupo, estaba un grupo que éramos nosotros y otro grupo y Osvaldo eso no te permitía. Entonces yo el atajo de ese día, que era un miércoles, jugábamos un viernes, creo que no, ganamos el viernes, quédate tranquilo, Presi, salimos campeones, es un triangular final. Íbamos ya a un triangular. Y esa noche yo le iba a contar a Jorge, y le hablo a Toto, que es el más experimentado. Toto Jiménez. Toto Jiménez en la concentración, porque Rubén Jiménez. a mí me afecta el lío ese,
Y yo como amigo de Jorge, como Jorge era el afectado, porque Osvaldo le iba a sacar ese día a Jorge, del entrenamiento yo le iba a sacar, y yo le dije, no, parale, la atajaba, vamos a ganar bien, entonces soluciona, y ahí pasó Marcarián trotando, él el que le respalda, dice, y ahí eso, yo hablando con Osvaldo, Marcarián trotando, voy a ver el calentamiento, y dice y ahí me calenté, y esa noche, después de la cena, en Los Aleros, yo le digo, antes se concentraba 2 días antes, y digo, le cuento a Jorge y se arma el lío, conociéndole a Jorge. Y ahí dijo, voy a consultar. Y entonces, por esas cosas, el destino, me voy a la pieza de Toto, que era el más veterano de todo, y le digo, Toto, pasa esto y esto. Y no aguanto más, le voy a contar al flaco, a Jorge, le digo, ellos le llamaban flaco. Le voy a contar a Jorge porque no aguanto, estoy mal, no puede él no saber lo que está pasando. Y ahí me dice Toto, me dice Carlito, me dice, si vos le contás a Jorge esta noche no sabemos qué va a pasar con Marcarián. Jorge va a su pieza y se terminó todo, me dice, se arma no le cuente por favor. Y no le cuento a Jorge por ese tema. Porque estaban a puerta de un partido importante y sí, después le saca a Jorge. Después el partido no saca. No fue así. Sí, así fue. Primero le saca él y vos le dijiste, yo me voy con él. Vos estás acá sentado. Yo estoy sentado al lado de Almeida. ¿Y Klauseman dónde estaba? Estaba ahí enfrente. Bueno, llega Osvaldo, ya volvemos. Este verano recorre sin límites con Shell, 15% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Mastercard Contactless. Ingresa a nuestras redes sociales, Shell, precios bajos, calidad superior. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Sin entrar en este show, pero de secundario, ¿qué sí que alguien ya le dijo a Osvaldo? Sergio. En las previas, por eso entra Osvaldo a los gritos. Cuando sos cliente de Bueno tenés todo lo mejor del Banco Digital las 24 horas, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto con ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Yo tenía la historia que cuando le mira a Fossati, y vos sos testigo, le increpa a Jorge Fossati. ¿Es verdad? No viene, perdimos el partido y Osvaldo estaba... Pero viene directo a Fossati. Sí, viene para eso, habla de eso. Y ahí vos le decís, ¿por qué? Y ahí, qué, claro, y yo me levanto. Y te vas con él. Y 2 tipos le ven a usted abandonar y van a pie. Yo jugué muy bien. Vos saliste a pie con él. Con Jorge. Y se van caminando los dos y una persona le viene. Y no había nada, vos salís, sí. Y ya contar la leyenda urbana. Vos salís con Jorge Fossati, sí. De Fernando Lamora. Sí. ¿Alguien los ve salir a los dos? Sí, pasaba un auto. Pasa un auto y ahí les pregunta. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Déjame a Germán saber si ahora acá lo que hice nos va a enriquecer. Yo lo que sabía es que ustedes disimularon, taparon lo que pasó a ese señor en el coche. Sí, a él no le contamos. Un segundo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Este verano el calor no es lo único que sube, también los descuentos del Summer Sale de Luomo. Hasta 50% de descuento en prendas de temporada. Válido hasta el 15 de marzo. Seguinos en redes sociales y entérate más @LuomoPY. Puedes seguir. Y nos trajo hasta la ruta. Pero ustedes no le dijeron qué pasó. No, al contrario, era hincha de Olimpia, un escarabajo, y nos dice, qué bien que jugaste, y nosotros estamos... Y nos trajo el caravana y vos saliste por solidaridad. Agarramos el taxi, fuimos a lo de Jorge, que vivía cerca de Humberto, acá en la autopista, a una cuadra. Le llevé para casa, no sabía qué consecuencia podía pasar. Y bueno, pasamos en vela esa noche esperando cualquier cosa y dispuesto a cualquier cosa en casa. Esa fue la noche. Y ese día le dijimos a Klauseman que estaba con nosotros, mira que te van a volver a llamar, volvés. Esto no es contigo. Nosotros alguna cosa vamos a hacer en nuestra vida, pero vos necesitas de esta, así que vos volvés. Klauseman volvió enseguida. Pues. Y Klauseman ligó. Pero te digo, después él volvió, pero nosotros le dijimos, no, es que Klauseman nos traicionó a nosotros. No. Klauseman cuando vino el ofrecimiento dijo, no, después yo puedo contar varias historias de mías, ¿no? Pero todo bien. Y te digo más para terminar, el 2002, estando yo en Punta,
Osvaldo me llamó y hablábamos, porque él estaba para negociar con Fossati para traerlo como entrenador. Y Jorge estaba en Danubio y no puedo salir, tuve 2-3 noches, me tenía que irme, pues nosotros estábamos en Punta, Osvaldo estaba en Punta, nos veíamos la mañana, esta noche me reúno con él, porque está trabajando, y me iba a la noche cerca de Montevideo para convencerle a Jorge, hasta que más o menos, bueno, que me llame, porque Jorge era es de aquella persona que si tiene un contrato no habla con nadie, si hay un técnico en el club no habla con nadie, ¿no? Sáquenlo y después hablamos, se mantenía con eso y un día a las 10 de la mañana, cuando Jorge dijo, voy a hablar con los dirigentes de Danubio a ver si me permiten negociar, Osvaldo me llama y me dice por teléfono, ¿verdad? Osvaldo estaba en su casa de Punta y me dice, decirle a tu amigo, 2002 estoy hablando, decirle a tu amigo que no más, y necesito un campeón del mundo, me buscan en Argentina, ahí hay varios, buena gente, y ahí apuntó a, no sé quién le dijo, esto fue por Neri. Neri Alberto Pumpido. Por Neri Alberto Pumpido, el primer candidato Osvaldo. Pues yo tuve la charla con Jorge Fossati. Y ahí me contó que le llamó Osvaldo. Sí, 2002. Y ahí me dijo lo que él, yo no sé si así le dijo, lo que Jorge Fossati me dijo a mí en la charla. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29,990. Escríbenos al 021-519,000 y agenda tu test drive con el respaldo de Jacomer Hoy Automotores. amanecimos con la noticia, Carlos, compañero, el fallecimiento de Héctor Eduardo Corte. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Paz y paz. Sí, y es cuando, fácil ganar la guita. Esa era su frase. Qué fácil ganar la guita, Morro. Cuando fue técnico de Sol, la confianza que tenía el plantel, que él depositó en el plantel, y muchas anécdotas de él, era tal cual como se lo veía. Y así que a Chicha, a toda la familia de nuestro paz, sentido pésame, se molestó con José Medina en el tema de la Argentina, en la selección, cuando iban a practicar y abandonó la selección nacional. Buenos Aires, ¿no? Sí, se quedó ahí. Héctor Corte en un tiempo, cuestión de práctica, ¿te acordás? Sí, por que había una que practicar programación. y eso, y después contó sus experiencias cuando dirigió a Resistencia, dirigió a Luqueño, campeón con Sol de América, vino a Cerro Porteño, y lo primero que vino con arquero. Y tenían, ¿cómo se llama? La bermuda. La bermuda. Jugaba larga, y ya llamaban la atención por la bermuda. No estábamos acostumbrados. Pero él no era el titular. ¿Quién era el titular? Alcide Báez. Después le ven a Alcide Báez en el 73 y se queda él. Y con la bermuda ese, y que le decían, ¿quién es este? Mirá la Pobla Bermuda. Yo siempre le hinchaba, pues le decía, en el fútbol todo se aprende. Pensar que Cerro sale, porque tenía el mejor equipo de Cerro en la historia. Y fue campeón, tricampeón. El Cerro salió tricampeón sin arquero, decía. ¿A él? Claro. Hay otro que le decía, ¿Quién? No te vayas a ir conmigo el distraído. Ahí nomás. En los lunes en Farmacia Catedral arranca con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Otro entre Will yo nomás, ¿verdad? Sí, no, eso no se puede contar. Eso no se puede contar. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. ¿Cómo hacía para traer la selección como arquero? ¿Usaba tan así? Pregunto en serio, los arqueros pues se visten... No, cuando yo comencé a atajar usaba pantalones largos y pelado los primeros años. ¿Y después? Y después me di cuenta que no, que era re incómodo atajar con pantalones largos, porque yo había crecido viendo arqueros con pantalones largos. Me había quedado la imagen del uruguayo Pereira Independiente, ¿te acordás? Sí, y jugó toda la vida con pantalones largos. Exactamente, toda la vida. Y bueno, después fui cambiando. Después no, trataba de atajar para llamar la atención atajando. Nada más. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. El que usó toda la vida pantalón, Hilario Navarro. Y en la última tanda tuvo que usar short y nos contó que se sentía incómodo porque el árbitro no le dejó entrar con pantalón aquella vez. Porque confundía. 12 de junio de Villa Hayes. Y el otro fue Laucha Luchetti también.
que hasta Sí. su retiro usó pantalones largos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, UCB, Yala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Recién estaba escuchando lo que hablaba Carlos, que yo digo que hoy el fútbol es una opinión propia, se ha desvirtuado a nivel vestuario, códigos, ética, y lo que él hizo fue algo de que antes permanecía en los vestuarios y daba gusto, esa unión de jugadores, de respaldar a uno, sentirse respaldado. Hace poco fue que lo de Ameliano, que se filtró, que aparentemente del vestuario de un jugador, el tema de la plata que se hablaba, lo de por Colombia, que el mismo jugador le enviaron el mensaje al presidente, cosas que se han perdido, que antes eso no pasaba. Y bueno, yendo un poco a lo que dijo Carlos, eso es un código que existía antes en el vestuario de fútbol y que de a poco se ha ido perdiendo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostea.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. 12-5. La mejor forma de renovarse es hacer ese viaje que tanto venís deseando. Con tu tarjeta de crédito Banco, paga tu viaje soñado hasta en 18 cuotas sin intereses. Disfruta el destino de tus sueños. Banco crece desde la raíz. Hoy a las 18 dirige la práctica de Bernay. Sí. Todo, ya digo, el afán de la gente, ¿no? Porque en ningún caso hubo una información oficial. En el rojo. Entonces, 24 horas, 30, todos los medios, sin distinción, Totalmente de acuerdo. se comieron la irresponsabilidad de alguien que en busca de, yo tengo información de primera mano, tiró ahí y por eso hay que tener mucho cuidado. Que retuitear, si en verdad no querés perder credibilidad en lo que, a no ser que sea tu propia opinión, ¿verdad? Pero alguien le dio alguien creyó en él. Y mucha Alguien gente ni soltó, se pues. fija. Yo una de las cosas que le Pero digo a todos dijimos que se fue. y ya sé porque Claro, se porque fue en un todo, momento todo el mundo. pero no creo A yo ver, que alguien se haya dicho yo no sé. Es decir, nadie dijo oficial, por eso era claro, nadie dijo estamos de acuerdo, por eso estamos te de digo, acuerdo. Por eso te digo, Salvo que le hayan dicho, le vamos a sacar y después reflexionaron y retrocedieron. Esa es la información que, o sea, a ver. Un segundo, vamos a analizarlo con Carlos. ¿Cómo te va, Hugo Romero? Buenas tardes. Buenas tardes, comandante, a vos y a la mesa. Qué campañón el 2 de mayo. Sí, comandante, realmente una buena campaña lo que estamos haciendo. Lógico que era inesperado, por ejemplo, si es que íbamos a pensar en el inicio del campeonato, que a esta altura podíamos ser puntero del campeonato, pero bueno, se dieron los resultados. Los grandes también nos van sumando de a 3 y bueno, eso nos posibilita hoy estar en la punta del campeonato. ¿Qué es lo que tiene tanto a favor 2 de mayo? Contanos como presidente, Hugo. Mira, yo creo es en esa unidad que tiene, que conformó el cuerpo técnico, jugadores, dirigencia, el público. Hoy en día el club está más organizado, no le debemos a nuestros atletas. Los atletas también sienten de que la comisión directiva siempre va a cumplir con ellos. El mantener el 60-70% de lo que era, de lo que consiguió el ascenso, mantener el cuerpo técnico. Yo creo que va por ahí, Arturo, por ahí veo de que lo que estamos haciendo es un campañón y realmente por ahí pasan las cosas desde mi punto de vista. Presidente, y aparte la convicción de creer en la idea del entrenador, porque incluso la vez pasada eso se notó, 11 contra 10 se fue expulsado en el primer tiempo un jugador de ustedes, igual en el segundo tiempo mostraron esas cosas interesantes, esa personalidad para sacar adelante el partido. Tal cual, Víctor, el equipo entiende y le llega el mensaje del cuerpo técnico, un estilo de juego de lo que estamos haciendo, era un estilo de toque de balón, atrás del piso, salir jugando, no jugar a las pelotas largas. Entonces, yo creo que el equipo entiende el mensaje del cuerpo técnico y así se va dando, ¿verdad? Nosotros veníamos siempre de ganar de local, de visitante solamente habíamos conseguido un empate contra Tacuarí, ¿verdad? Y bueno, este sábado se nos dio
teníamos que ganar y ganamos el partido y jugando con 10 hombres, ¿verdad? Más la gran parte del partido. Entonces es mucho más meritorio de lo que se consiguió, que es una victoria importantísimo para nuestras pretensiones. Hugo, ¿el premio doble fue al final o fue antes? ¿Cómo? El premio doble que le abonaste, le dijiste, antes habrá premio doble. No, eso se estipula todo antes, Arturo. Todo ya estaba estipulado. ¿Pero por el rival? Sí, nosotros decidimos poner por los rivales que creemos que son rivales directos nuestros. O sea, hay que entender que nosotros, nuestro campeonato es, digamos así, es la parte de abajo de la tabla del promedio. Entonces ahí estipulamos siempre quiénes serán premio doble y quiénes premio normal. ¿Y hay un premio triple? Eso no va a haber. Perdón, no lo escuché bien, Arturo. Ahí está, correcto, perfecto. No escuchaste bien. Te gritaban No, triple, no, triple, 5 millones a cada jugador. ¿No escuchaste bien, Hugo? No lo escuché, Arturo. Si en un momento dado va a haber premio... Por la comisión directiva para todos los jugadores, ellos ya saben ya por cuánto van a correr. Ah, bueno, no, claro, dijo no escucho bien por la pregunta, ¿verdad? Sí, por eso nomás no escuché bien. Se entendió. 5 millones cada jugador. Por ahí. No, decime si es verdad o mentira. No, es cierto. No tengo por qué mentirte. Y tampoco es algo que tengamos que esconder. Es el premio que le estipulamos a los jugadores. Bueno, van las dos cosas. Qué alegría para el pueblo ahí en Pedro Juan, lo que es el puntaje, el premio, la motivación. Mira que te lo digo con franqueza. Esto no estaba en los papeles previos a lo que alcanzó hoy 2 de mayo. No, Arturo, nosotros no estaba en nuestros planes, pero bueno, hay que entender también que conseguimos esta posición y bueno, ahora a pelear también y de que el público pueda acompañarnos en mayor cantidad en la afluencia. Hoy justamente ahora tenemos en un día viernes 20 y 30 horas puntero del campeonato, o sea que también el 2 de mayo está haciendo historia. Nunca en su historia había conseguido tal posición, entonces tenemos que disfrutar de eso y seguir luchando y es que podemos mantenernos en esa posición. Presidente, recuerdo justo esa charla de 2 o 3 fechas atrás, decía lo mismo. Viernes en este horario aún no le tocaba, o le tocaba el primero de la tarde a las 18, muchos comercios están aún activos allí en Pedro Juan. Sábado me decía que era día de torneo allí entre los amigos también, el suizo tradicional, y este sí es el horario tradicional de los viernes a la noche, todo un clásico de 2 de mayo en primera. Así es, José. Por fin conseguimos el horario que nosotros deseábamos y qué mejor, ¿verdad?, de jugar ese horario donde la gente siempre acompaña al equipo y más todavía ahora que somos punteros. Entonces, de hoy en más es lo que tenemos que ir luchando para ver si siempre mantenernos en la parte alta de la tabla y bueno, vamos a enfrentarnos a un buen equipo de General Caballero que es invicto y vamos a prepararnos para ver si nos dejamos otra vez los 3 puntos en casa. Presidente, aprovecho para saludarte y felicitarte por tu gestión, por este presente del equipo. Sí, van a enfrentar a un rival difícil, invicto, complicado como General Caballero, pero juegan de local ustedes y 2 de mayo se ha hecho respetar no solamente en este torneo, sino a lo largo de toda su historia, una cancha complicada que al rival psicológicamente ya le juegan contra eso. Pero está claro que tu equipo, la unión está haciendo la fuerza, porque se ve un equipo muy compacto, muy unido en todas las líneas, las ganas, ese ímpetu que le meten, y eso ha sido la base de este campañón y esta cantidad de puntos que han hecho. Desde mi punto de vista lo veo así, no sé qué vos pensás, presidente. Sí, Germán, en realidad vos por lo menos me conocés bien. De la manera que como actúo, como soy, ¿verdad? Entonces sigo siendo lo mismo, simplemente ahora me toca ser presidente del club y bueno, se está dando las cosas, los muchachos también son muy profesionales, se nota que se cuidan bastante porque no es fácil, por ejemplo, jugar casi todo el partido con 10 hombres y bueno, corrieron todas las pelotas, pudimos ganar y ahora más tratar de repetir otra vez jugando local y por qué no pensar siempre en la victoria y bueno, si es que volvemos a ganar
este viernes seguiremos siendo el puntero, ¿verdad? Presidente, lo último en cuanto a lesiones, molestias físicas, ¿cómo quedó el plantel después del partido ante Ameliano? Y muy bien, Víctor, terminaron lógicamente cansados, pero no hubo nadie así que terminó muy extenuado. No tuvimos ningún golpeado, simplemente lo que tuvimos es la expulsión de Brian. Pero bueno, el plantel es largo, el profesor tiene otros jugadores para poder suplir a Brian. Sentimos mucho la pérdida de él, pero bueno, el fútbol es así, en algún momento le toca que en este momento ojalá que no se repita, ¿verdad? Porque las expulsiones complican mucho, pero sí que el plantel está muy compacto y esperemos que sigamos por esta senda de las victorias. Presidente, la historia un poco también, conocerlo un poco más a Barreto y a César Castro, en este caso lateral por izquierda, porque me parece que terminan siendo gratas sorpresas dentro de lo que es el campeonato por la entrega, por los recursos técnicos, por lo que juega, por lo que juegan los dos realmente y le están aportando al equipo. ¿Cómo llegan ellos hasta el 2 de mayo? Su situación contractual, cómo viene un poquito la realidad de estos dos jugadores. Y bueno, Barreto ya estaba con nosotros ya desde el 2022. César Castro llegó el año pasado, hoy en día son jugadores del club, ambos jugadores tenemos el 100% de los derechos federativos y económicos, y realmente es una grata sorpresa lo de Barreto, que va levantando su nivel. Lo de Castro ya nos tenía acostumbrado. Barreto fue muy importante también el año pasado, pero ha levantado muchísimo su nivel. Ojalá que pueda seguir levantando, ojalá que su techo sea un poco todavía, que falta bastante llegar, ¿verdad? Y estoy seguro que nos va a dar una buena mano a ambos jugadores, como todos, ¿verdad? Muchísimas gracias por tu tiempo, Hugo, y exitosa gestión por donde se lo mire el 2 de mayo. Gracias, Hugo. Muchísimas gracias, Arturo, a usted, y saludo a la audiencia. Gracias. Hugo Romero, presidente del 2 de mayo. Decidí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista. Por cada factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo exigí tu cupón para participar del sorteo de un vale por 300.000 y mochilas. Promo válida en comercios adheridos. No, porque me llamaron de Popular. Como personas sabemos lo de corto. Un día hicimos una publicidad en San Bernardino. ¿Vos te acordás? Sí, es un lubricante. Le cambiaste el aceite. ¿Vos sabés lo que pasó con eso? Le fui a contar. Con Héctor Corte, le cambiaste el aceite. Me acuerdo el color del auto y todo. Y crema, la marca. Crema. No, era Bordeaux. Y era alemán. Sí, que te pagan para... Y el título logrado por él, hablando en serio, fue en el Consol 91. Sí. Y Cerro Porteño, el tricampeón. Como jugador. Como jugador. Y después otra conquista. Pero lo más importante... 74. El título, Carlos, fue con Sol de América. Que le ganó Cerro 2-1. Sí, con Luqueño fue vicecampeón. No, pero sí. el logro del campeonato. Sí, el campeonato fue el máximo. Sí. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubisec. O llámenos al 729-6060. Fleming. ¿Qué enseña Bernay y qué enseña ahora Néstor? Este es un partido más que tiene. ¿Cómo es? Acá hay muchas cosas para analizar. Si uno ve los números de Bernay, está ahí. Intentó modificar, buscó distintos formatos de jugar su equipo, no lo mantuvo, que creo que es uno de sus errores, sin tener ese perfil, y le faltó imponer aquello que siempre hace falta en un vestuario, un técnico de espalda ancha, que conduce un liderazgo. Por eso cuando la gente decía Cerro genera ciertas situaciones, o muchas, 100, dijo una nota que sí, hizo 100. Más de 100, el problema de Cerro no es solo la finalización, es decir, generar situaciones es parte del juego. Lo que a Cerro se le cuestionó siempre, a partir de que nos dimos cuenta en la quinta fecha, del por qué bajaba tanto de un partido a otro, y pasó en todos los partidos de Cerro. En todos los partidos Cerro fue de más a menos. A Cerro es el funcionamiento. Es difícil de entender, y acá fuimos no tan críticos, que el chico haya pedido cambio,
y que él no le diga qué te pasa, espera un rato, aguantá, que tuvo que cambiar 3 en una sola ventana en un partido y 4 días después o 6 días después está jugando. La salida de Cecilio Domínguez, yo me imagino que Cecilio pidió cambio porque cuando estaba el jugador ahí para entrar, Cecilio ya venía caminando para salir, quiere decir que él pedía cambio. Y hay jugadores que vos a veces tenés que sostener en la cancha, aunque por lo que influye. ¿Eso le falta experiencia a Carlos Bernay? Y podés decir una falta de experiencia, pero hay entrenadores que cuando dejan la profesión ganan todo, entonces no podés culpar solo a la experiencia. Claro que los años te va madurando el criterio de ser más tranquilo, más sereno, escuchas mejor, hay muchas cosas que te dan los años, pero también está la capacidad. Estas cosas él las tuvo que haber vivido ya, no es la primera vez que un jugador se quiere ir a la cancha. El querer irse de la cancha a un jugador te perjudica enormemente como entrenador, porque vos estás viendo otra cosa y de repente te obliga a un cambio pelota, porque si te dice que me sentí acá en el muslo y 4 días después está disponible, no hay rotura, pará la mano, no te podés ir por un calambre. Hay muchas cosas que tenés que saber manejar, y hay jugadores que piden cambio, y vos a eso tenés que hablarle para que no pidan cambio, porque termina perjudicando lo que necesita el equipo. Y así pasó en todos los partidos. Iturbe, el partido anterior, pidió cambio a los 40 minutos. Y al final jugó ahora. Y 8 partidos, 6 días después, estoy sano. Entonces, hay algo que no condice con lo que es un profesional en sus grandes decisiones en ese aspecto. Carlos, y ahí en esa circunstancia, porque muchas veces el entrenador está pasado de esa vorágine del resultado del partido, de la gente, y no tiene que aparecer el rol por ahí del asistente o de los asistentes y decirle, mirá, fíjate, totalmente. Esto acá, esto allá, y quizás eso también... Totalmente, pero esa parte no podemos opinar nosotros, claro, porque desconocemos el manejo interno. Entonces, a nosotros lo único que nos queda es opinar sobre lo que vemos, claro, no de lo que no vemos. Por supuesto que puede haber un ayudante que le está diciendo, hey, te estás apresurando, claro, para un poquito. Claro. Y él... Como sí, la pregunta, discúlpame, Carlos, ustedes conocen, vos como técnico, saben muy bien, como jugador con los compañeros, los jugadores pueden ser un portavoz, decirle a la dirigencia, y te repito, es lo que se escucha, no es la verdad, o puede ser o no sabemos, decirle a la dirigencia o a Jubero, nosotros somos los responsables de lo que pasa en la cancha, o compartir la responsabilidad o no. Se puede. Porque se acordaba el niño, discúlpame Carlos, Quise, cuando Cerro se paró a 5. Sí, después de una primera fecha. Perdón, pero estaba Jubero, ¿o no estaba Jubero? Tenés que ver, por eso le preguntamos a Carlos Quise como técnico. No, fue decisión de la directiva, Patiño, Aquino. Bueno, pero la pregunta para Carlos... Responsabilizaron esos 4 o 5 jugadores. La pregunta para Carlos Quise es que... Está un gerente técnico, Carlos Quise, como Jubero. Eso ya no puede ocurrir. No debería ocurrir. No, por eso te pregunto. ¿En qué incidencia puede tener Jubero con Bernay? Y si es el pedido. ¿Y cómo hace un plantel para decirle a quién le habla, a quién se dirige y quién es el intermediario de la dirigencia? ¿El gerente deportivo? Sí, el gerente el que comunicó. El técnico, el técnico sí, habla pero con... el gerente. Muchos dicen de Zapag que él habla poco con el plantel. Y en este país a lo mejor es uno de sus déficits. Él delegó muchas veces en departamento, trajo un uruguayo no hace mucho, estuvo 2 o 3 años Daniel también. Intentó, porque por ahí no le gusta él tener mucho contacto con su plantel de jugadores. Él no va a partidos de Copa Libertadores afuera. Y este país vos ves que Osvaldo en el último tiempo no iba, pero al principio iba a todos. Cardona va, Coto Nogué va ahí, el presidente de Trinidad va ahí. Cartes iba también con Libertad. Sí. Ahora Cartes delegó. Bueno. No te digo, deportivamente hablando, nomás digo. Sí. Paraguay está pendiente de pero se busca un técnico, un presidente presencial que esté ahí. El jugador quiere eso. No es ideal ponerle, pero el jugador paraguayo le quiere ver. Cuando toman la decisión de sacar a los jugadores, uno supone que si el técnico no se va, el técnico estaba de acuerdo a que le saquen esos 5 jugadores. O si no, tenés que irte. ¿Y sí?
¿Y quién era el técnico? No, pero aquella vez lo sacan al técnico también. Sale bueno. Saba y sacan 5 jugadores. Por eso te Y digo. agarra el equipo Correcto. Gavilán y Gavilán ya acepta simplemente la decisión. No, porque ya es una decisión de la comisión de dirección. Es que Quizás él la Saba ahí saca. le dijo, no, si van a sacar 5 jugadores, Yo me voy también, Claro, por eso te digo. exactamente. Entonces hoy, para no ir tan atrás, lo de Bernay, si hay que analizar son esos detalles, y yo creo que él al principio trató de transmitirlo, ganarse al hincha de Cerro con sus declaraciones. Y creo que ahí a veces se cometió errores, porque el otro día fue un Bernay totalmente distinto en conferencia de prensa en lo que decía. Si vos llevas, fue la 8ª fecha, ¿no? Sí. Si vos le ves 7 fechas, le escuchás las 7 fechas anteriores y le escuché a Gustavo decir, esta es otra persona. Porque las conferencias de prensa vos tenés que utilizar para enviar mensajes que le conviene al club, a tu institución, a tu hinchada. En equipo grande estoy hablando, no equipo chico es más frágil, más débil, no tenés que cuidarte tanto. Y entonces sorprende. Yo lo que creo que si se anunció y salió de un directivo, de por ahí Jubero le dijo, yo no acepto ser técnico, porque a mí me trajeron para ser director deportivo y no entrenador. Claro. Y ahí puede ser que eso originó Marcha atrás. lo que, bueno, no puedo decir porque nunca fue oficial. Claro, sí fue. Entonces entro en la irresponsabilidad y no quiero caer en eso. Pero si me dicen qué pudo haber pasado si en verdad estaba decidido lo otro, porque la información de que no lo sacaban surgió de mañana, temprano ya estaban manifestando eso, que no había nada oficial, pero nadie creyó porque todo el mundo estaba convencido que en verdad estaba ¿Y afuera. quién le dijo? No sé quién dijo. Oficialmente de a Cerro ver, no salió esa versión. Oficialmente. Porque incluso el Entonces, yo único estoy que con habló... Carlos, eso es lo que- estoy con la pregunta es, para haberle dicho esa persona a otra persona, y todos nos decimos eco, porque si vos me preguntás a mí, metieron la pata con Bernay, yo asumo y voy a decir si nos equivocamos, penana. Yo te voy a decir lo que cuando se llama credibilidad. Yo asumo el error. Yo consulté Sí. y había sido que entendí mal. Yo consulto, vos sabés, Sí. y a mí me molestó algo, Sí. pero eso no vaya a Encierra decir- el mensaje. Pero cuando yo pregunté, Gustavito, vos sabés, dice Jubero interino y responde no. Quiere decir que Bernay seguía o no seguía. Cuando yo pregunté, porque Jubero dijo públicamente, yo no voy a asumir la dirección técnica de que se vaya. Y habla muy bien de Jubero y así fue. Entonces cuando yo pregunté, la respuesta fue no. Ese no pudo haber sido. ¿Y quién dijo que se va a Bernay? Sin desacreditarle a nadie. Porque, no, repito, no lo tomen a mal. No lo tomen a mal. Nadie oficialmente decía Cerro. Y esperábamos, y ¿Por esperábamos. qué pasó eso? ¿Qué pasó? Porque todos creíamos que si Bernay no ganaba, Sí, iba. se iba. Entonces cuando alguien No, tiró, no, yo no creo. perdió. No. Yo creo que alguien habló. Yo creo que alguien Sí, habló. alguien- y la yo Yo conversación creo que vino alguien de habló, adentro. alguien habló, alguien habló, Sí, habrán alguien tirado. habló, alguien habló. Absolutamente Uno de la no se segunda habló. línea, pero no Claro, no va- y Pero alguien alguien, cercano a ellos alguien lo habló, tiró hacia afuera. se va. Sí. O si no, pues no va a tener esta Claro, repercusión. si no, no. Carlos, quise creer, no, por No, favor. es que salió de Tampoco un está haciendo periodismo. Yo, Alguien por habló. ejemplo, Eso salió de. Yo no creo que Ah, haya sido de un invento adentro, de un no. periodista. Para Es mí no más, fue un fue- invento de un periodista. No, no fue invento, alguien Hace habló. Hacer la cronología y Se te agigantó. encontrás que es 10 minutos, 15 minutos después de la conferencia de prensa. Él da la conferencia Pero de prensa. es y la raro información algo, viene ¿sabes lo que es raro? 15 Yo minutos tengo después de la una conferencia. lectura de afuera. Diría uno que estuvo sentado aquí, intuición. Tiempo a buscar entrenador. Sí. También. Tiempo Perfecto. a buscar Sí, entrenador. sí. Como no tienen hoy, ahora, uno dice, dice, ¿quién te va a déjalo entrenar? Bueno, mientras. vamos a una fecha más Así como es. mientras Estrategia. comenzamos a ver, entre las carpetas que nos llegan, los emails, van viendo. Claro, porque ¿quién va a Te internar? da tiempo a ver el entrenador. Porque aquí a No nivel, tiene luego- hoy paraguayo no hay uno disponible. Y si ahora va y gana contra Corinthians. ¿Eh? Pero ¿A dónde da la Y carpeta? ahí alarga No. una semana más. Oh, una semana más. para lo que viene, Porque está un mes el Libertadores. justo te iba a decir, el evento grande me va que a tienes, contar. a un mes la copa. Claro. Ah, ¿qué niño me va a contar? Voy a repetir lo que me decís sin dar tu nombre, ¿querés? Me alejé ya. Decime nada, no que estamos con micrófono acá. ¿De qué querés que diga? Lo que me vas a decir, bueno, es qué querés que diga. ¿Qué me vas a decir? Juan José Zapac escribió en el chat,
de grupo directivo. Bernay está afuera. Esa misma noche. Yo le conozco ya todo el arquitecto. Perana, por favor. ¿Y después? Y sí, por eso te digo. ¿Quién le pidió tiempo para hablar con él? A Juan José. ¿Y después? Tiempo para hablar con Juan José. ¿Quién pidió? Pidieron 2 directivos hablar con el presidente de Cerro. Después, Carrizosa y Juan Carlos Pettengill. Y los demás ya tomaron como una postura de divinidad que se iba Víctor Bernay. Dios mío, ¿cómo lo que vos sabes todo? Al día siguiente, ese sábado, a la tarde, en la oficina de Zapac, porque el viernes a la noche decía Víctor que el sábado durante Olimpia Luqueño, sábado la noche que la práctica se postergó para el otro día. Así mismo. Sí. Sábado, reunión de sábado. Esperan, Angelito, ¿y después? Yo me quité. Estuvo Juan José, Jubero. Yo le conozco ya todo el arquitecto. Y Ariel Martínez no está mal el departamento. ¿Qué hacía ahí él? Pero él no está mal en el departamento de fútbol, Ariel Martínez. Y esa es la gran pregunta le pidió el presidente que esté Ariel. Para Angelito. Le pidió el presidente que esté Ariel. Y después, con Pettengill y Carrizosa. La mismísima. ¿Y después? Y sí, por eso te digo. Y ahí le convencen y Juan César Páez dice sí. Entonces, como el niño dice acá, no sé si le escuchaste al niño, es pendiente de un partido hasta buscar técnico. ¿Y qué pasa si le gana a Tacuarí? Buena pregunta, dice la respuesta. ¿Y después? No, Carlos Quise no trató a todo. ¿Qué es lo que me mira, Carlos? Pero vos sabés con quién estoy hablando. Sí, me imagino. Bueno, y él lo que dice, no lo van a engañar. Carlito. Carlito Quise. Y bueno, quiere decir que ahora sigue él y hoy dirige la práctica. Y bueno, y tenemos que esperar nomás ya. Y cambió de opinión Pettengill Zapá por pedido de los compañeros de dirigencia. Bueno, gracias, muy amable. Hablando se entiende de la gente. Y 2 directivos más le dijeron a José, espera. ¿Con Piolita entonces? Pero ¿qué hace Bernay? Esperad un ratito, vamos a depender. ¿Qué haces vos cuando la situación es fluctuante? Carlos Quise, Germán. Ustedes que están en el rubro. No, si confías en tu trabajo, ¿cuál es el problema? Pasó con Julio Cáceres. Julio Cáceres cuando ya está acá dijo, dame estos 3 partidos porque vio el calendario, eran 3 partidos que podía ganar. ¿A quién le técnico de qué? En la Luque el año pasado. Y a Cardona le dijo una vez, si ya tenés el técnico, decime me voy, le dijo Cáceres. Sí, y entonces a veces ves con ese yo creo que a Carrizosa y a Pettengill, con un margen de que me puedo equivocar, el que le convence es Jubero. Jubero está jugadísimo por Bernay. Porque si estaba esa idea y en el vestuario y ya del viernes le llamaron a Zapaz y en verdad tiró aquello del mensaje o no lo tiró, me dijo sí, ya sé, pero déjame nada, yo que puedo dudar, pero es parte del ser humano para que mi margen de equivocación sea más chico, menos responsabilidad. Pero ¿quién le puede convencer a Carrizosa? ¿Y quién conoce el trabajo de Bernay? El que más conoce en serio el trabajo de Bernay, ¿quién es? Jubero. No es Carrizosa ni Pettengill. Entonces, si ellos defienden a Bernay según la información que te dan, quiere decir que Jubero es el que le convenció a Carrizosa y a... Jubero. ¿Qué Jubero? Sí. Él estuvo en la reunión, Jubero. Claro, y él le convenció a Carrizosa. Y la lectura que le da es buena. Claro. Porque el responsable es Jubero. Bueno. No, pero que el responsable... Si yo te nombro a vos... En un equipo, un club, no un equipo, un club, equipo que entra a la cancha. El club puede tener básquetbol, vóley, no, el club le nombra a Carlos Quise, gerente técnico. Y vos le nombrás a Germán Cafa, es decir, en una etapa le preguntan a Carlos Quise, ¿qué te parece? Pongo ejemplo nomás, Germán Cafa. Y vos aprobás que él venga como técnico, ¿es tu responsabilidad?
Sí. Cuando hay que despedirlo, ¿tiene que consultarte? Claro, es tu responsabilidad. Quiere decir que Jubero es el que lo respalda a Bernay Sí, abiertamente. sí. Según la lectura que le da, ¿verdad? Claro, Están por en eso- la misma también, sintonía para mí también, futbolística. sí. Están en sintonía los dos, o sea, Sí, porque aparte el presidente le Solo que el delegó examen lo cada vez deportivo hace a mayor. Jubero. Ahora va a Vos ser encargate. Tacuaré, después va a ser Luqueño, después va a ser Nacional. No, pero hay- pero hay- Pero voy a poner el ejemplo Pero hay una una cosa- vez más. Discúlpame, Carlos, sí. vos estuviste acá. Voy a poner el ejemplo una vez más. Almeida estaba para ser defenestrado. Viaja en Ecuador, iba a ir Alicio Solalinde. Ya te conté ese, ¿verdad? Sí, es correcto, ya contaste, pero te faltó un detalle en esa Y historia. corregime ese amigo. No, pero todo lo que dijiste es verdad, no tengo que corregir, tengo que agregar algo. ¿Sabes qué? Pierde con Nacional acá 3-0. Antes de viajar a Ecuador. Sí, que después golea. 6-1 y Ah, clasifica y sí, llega a la sí, final sí, de la sí, Copa sí, y todo. sí. Esa es la historia. Sí, sí. Para hacer la No te vayan a poner nervioso. No me pongo nervioso. Estamos contando anécdotas nomás. 12-8, siempre. Trae Bueno. tu madre y te demuestra, 12-8. Bueno. Entonces, cuando toman la decisión de sacarlo, no hay un directivo que se anime a ir a enfrentarlo a Ever a decirle estás afuera. Nadie le dijo. Y por eso no encontraron el directivo que le comunique la información. Digo, ¿quién habló Almeida a las 11:30 de la noche? No sé con quién habló. Pero Conmigo. Pero vos no sos directivo. No, Ah. yo sabía para conocer la información. Claro, vos Como conocías. periodista, Conocías. tenés que conocer la información. Sí. Yo no conocía esta parte. No, esa parte no. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, Yo le cotillón y mucho más. Sargento Silva no entre me dejes defensores del decir. Chaco y Julia Miranda Vos, señor Cueto. Rocha. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Qué? Estaba afuera. Y no hubo un directivo que se animara a decirle a Ever, porque Ever no es fácil de manejar o de comunicarle, entonces no hubo nadie. Entonces vamos a ver qué pasa allá y a la vuelta. Y se A fue, Solalinde. ganó 2 partidos. Alguien le llamó a Solalinde y llegó a la final. Casi gana. Ever vivísimo. y le preguntó a Alicia Solalinde si tenía los papeles porque era pasaporte Ecuador. Ecuador. ¿Y con quién Venezuela. iban a ir? Venezuela era Venezuela. partido ¿Y con de- quién iban a ir? Se le llamó a Alicio Solalinde. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sella y proteger. Asesorate con nuestros expertos. Al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Venezuela fue. Sí, Deportivo 2013. Lara, era el equipo. Barquisimeto. Sí. Esta pregunta es No. así. Si quieren, respondan. Ahí la primera pregunta. Involución partido a partido. Esa es la realidad, Cerro. ¿Qué jugador fue levantando su rendimiento fecha a fecha? ¿Quién? No, para mí que están en baja varios. Hasta Cecilio volaba. Hoy a mí me gusta. Ahora bajó. ¿Es así? No. Sí, bajó un poco. Pero ya bajó. no es más tan determinante, Sí, Carlos. bajó, como en la no, primera fue fecha. el dengue. Yo sé que el equipo no le ayuda, Pero después de estar enfermo también. o sea, hay que entender eso. El otro día hizo 3 jugadas de gol. ¿Qué querés? ¿Que te haga 10? No más, ya Pero no era sé, más efectivo en las Carlos. primeras Y fechas. tu protegido te está contradiciendo. No, comentario no de es contra- fútbol. Y contra- el niño diciendo- también te contradice. Pero comentario Y de Pancho fútbol. también. No, el tema del dengue. El dengue. Vos. El otro día con Pero es Libertad. no se normal puede. es lo de normal. La Pongamos pregunta que es, normal ¿qué lo de- jugador fue levantando su rendimiento fecha a fecha? No, Esto pero hay me uno, que pidieron. fue, hay uno que fue regular. ¿Quién Hay uno que fue volaba? regular. Ahora bajó Cecilio. No, ¿Puede para ser mí, consecuencia no. del dengue? Y puede ser, yo creo también, que sí. le Yo juro que pregunto, sí. él entró después del dengue, entró contra el Libertad. ¿Eh? Después su dengue, él entró contra el Libertad. Sí. Se fue Iturbe y entró él. Sí. ¿Cómo jugó ese partido? ¿Quién fue el atacante más peligroso de Cerro? ¿Quién generó las situaciones de Cerro? Al otro día, en el primer tiempo, que fue el mejor momento de Cerro, porque el segundo tiempo Cerro desapareció para ser más concreto, ¿quién generó todas las cargas ofensivas de Cerro en el partido? ¿Poco te dedicatoria a ello? Fue No, Cecilio es el que más dedicatoria, intentó, pero- es repasar Pero, mentalmente pero, el o sea, partido. ¿qué es lo que te pasa? trabajo Digo? equilibrado, Pero vos te no, estás pero dos diciendo, partidos. no se puede combinar. ¿Quién te está frenando? Me dio esa sensación Porque ese es un Ah, trabajo. y vos te callás. Por eso cumplió, ¿no? Y por eso Espera un ratito, espera un ratito. no fue así.
Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capitán Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. Atención afiliados de la Caja Mutual de Jubilación Privada Voluntaria. Queremos compartir con ustedes la memoria 2023. Asamblea 38, sábado 9 de marzo. Desde las 7:30 horas, Casa Matriz Mariscal López 5080, casi RI Tonoró. Los esperamos. Dice así, ¿qué jugador fue levantando su rendimiento fecha a fecha? Pregunta. No. ¿Quién? Cecilio volaba, ahora bajó. Es lo único que dice de Cecilio. Sí. Volaba y ahora bajó. Yo coincido. Está ¿Y bien, vos? Bajó un poco. ¿Y vos? Tampoco Sí, yo es coincido. ¿Y vos? que camina en la cancha, no, bajó un poco. Con lo poco que viene haciendo, igualmente es de lo mejorcito de Cerro Porteño, pero estaba en mejor nivel. Para mí el más regular desde el ¿Pero bajó? principio del torneo ahora es No Jan. bajó, Carlos, ¿qué dice? Jan No bajó. siempre atajó bien. Hoy, siempre te digo más, jugó bien. hoy, Siempre fue regular. hoy, en los dos últimos partidos que jugué, después del Dengue contra Olimpia, el clásico que se fue a los... No sé si fue Olimpia, séptima fecha pues. No fue en el clásico. En el clásico no jugó él. Séptima fecha. Sexta fecha, Sol, pues. Sol. Sí, Contra tenés Sol. razón, él no Contra tuvo- Sol, que pegó la pelota en el palo, fue el que más desbordó, el que más intentó. El otro día, el primer tiempo, las veces que agarró, que no vas a ver en los partidos anteriores que jugó, agarró y encaró. Le tiró en el ¿Por piso. quién le habla? Cecilio. Cecilio, que terminó en el Cecilio. Ya está diciendo que el mejor que tiene cero, dijiste. No, el mejor que tiene cero. Ya Yo está. digo que levanta. Y le vi el sábado, viernes, en Cancha Guaraní, que entre paréntesis tiene una pista de juego espectacular, que encaró y que le tiró, le hizo sentar de espalda, le cae, le echa a López en una gambeta cuando no estaba Pérez, le amagó, entró por el medio, se fue, generó las tres situaciones, el remate que termina ejecutando Seguimos. Piris, el otro que pateó Viera, todas Bueno. son jugadas de él. Iturbe, bien, se mató en el clásico, ahora pide cambio en el primer tiempo. Lo que decía. Sí, tuvo un Carlos. gran arranque y... Arranque, Bueno, pero acá después termina dijimos- pidiendo Esta es una cambio, termina radiografía. ahogado, que quieren que siempre- le pregunta, no, es lo que el que pregunta. Iturbe, ¿qué pasó con Iturbe? Upeaina. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Robbie Logan, al más estés donde estés. Más información al 082 23 23 23. Aquí dijimos en la mesa, Iturbe sorprende, pues ya hizo 2 goles. Cuando él no es un jugador de un semestre de hacer 10 goles, y con el promedio que arrancó de los primeros 3 partidos de goles, está por encima, va a volver, porque hay que mirar cuál es la vara con que Te hago medimos. una pregunta, vos técnico, ¿le ponés en el banco a Iturbe? Hoy, con el nivel que mostró, sí. Le pone en el banco. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin ¿Qué te fronteras. pasa, Francisco? Yo no le pongo en el banco, yo lo hago jugar. Para mí con una pierna mejor que Rivero. Tiras. No, pero ¿por qué le van a lastimar a uno? No hace pero falta que yo le lastime a yo no Rivero. digo Lo que que te bajo- puede dar no, y te pero- cambia un partido y Pero turbo yo no- en yo no comparación estoy- a lo que hay ¿Para abajo. qué me le lastima al otro Yo para no- ver no, que el paraguayo no, le- pero yo no le- estoy le- comparando. uno le lastima que está al Te va a lado. Yo no generar estoy problemas, comparando con Rivero. Te va a generar problemas en tu grupo. es verdad Que los otros jugadores van a decir, ay, ¿por qué a él que no está rindiendo? Pero es verdad y que- yo tuve un partido mal y me sacás. Lo de Rivero lastima la vista, a ver No, cuántos pero está minutos bien, teniendo en primera estuvo, la pregunta no es Rivero. No está el La pregunta es si Iturbe es ¿Y titular. pero qué tenés abajo? Es que ¿Con no qué hay lo uno para reemplazás? jugar en vez de- Lo sacás y Tiene decís... un plantel de 30 ¿Qué jugadores, pasó? ¿Qué tenés Aceptás la abajo? comparación. ¿Quién? Y que no hay 8, por eso le puse a Rivero. Pero para sacar a un jugador No. como Iturbe hay que tener uno que esté Explicar bien por lo que lo el fútbol, menos. Carlos, quise. De tus chicos que tenés en la cantera que tenés que A mí me jugar, cambió el por formato, juega con otro reglamento. formato. Explicar. A mí me da la sensación de que influye mucho en él, en Bernay, los informes fisiológicos. Porque no se entiende que si vos vas a jugar con Rivero, lo sientes si está bien Iturbe. Entre Iturbe y Rivero no hay punto de comparación. No. Cuando decís, vos preguntás, ¿Iturbe juega hoy? No, no juega, pero no porque va a jugar Rivero. Esta es una tontería. Ahora, ¿Qué, si qué está- tontería para vos? Que no hay punto de comparación entre Iturbe y Rivero. No, pero está bien. Pero lo que estamos hablando de Iturbe, no de Rivero. no, pero... El recorrido que tiene Iturbe No. por donde jugó no marca Lo una que yo digo diferencia. que si viene con el pro- resultado fisiológico. si yo veo, es decir, si viene con problema el jugador y no está 100%, debería de arrancar. Porque si no yo corro el riesgo que ese jugador que yo puse
en el segundo tiempo me signifique 2 cambios. Porque si él entra y siente, yo tengo que volver a cambiarlo. En cambio, si él arranca y siente, hago un cambio nomás. En el otro hago 2 cambios. Hasta en estrategia se equivoca. Y pueden decirte, no, porque ya están menos exigidos los rivales, le van a exigir más, menos. No, ¿está sano o no está sano? Es así nomás es. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Churín y Alfio. Son jugadores distintos. Alfio es batallador. Churín, a mí me asustó ayer, o el sábado, el viernes, lo mal que está en coordinación. No puede con ese físico, cuando él quiere cuidar la pelota, perder. Independientemente al esfuerzo, a la voluntad. Tiene un físico para aguantar cualquier cosa. Ese muchacho. Churín. No es un tipo chico. Quiere el gol, pues. Quiere el gol, obsesionado con el gol. Lo único bueno fue que se reencontró con el gol al final. Esperan a poca lo que dice. Lo único bueno para hacerlo en el partido fue eso. Lo que dice. Lo único bueno, espera. Si te duele la cabeza, el hombro o la espalda, yo puse un quitador fuerte. Para cada olor hay un quitador de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Qué es lo que te pasa? No coincido, yo capaz. ¿Qué es lo que te pasa? Y fue una noticia positiva para Cerro que Churín después de 5 meses más. ¿Sabe qué hubiera pasado? El El existencialismo puro. Si ganaba Cerro, Churín era el rey. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales en Pedrada, con salidas rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la no vida. te da el resultado. No sé si tanto cuando así no te da tenés razón. No, pero, me corrijo. Se reencontró con el gol y rompió la racha negativa Churín. Pero íbamos a estar hablando del mal segundo tiempo que hizo Cerro de vuelta. Pero eso no puede obviarse. Si hacía Churín y ganaba, Churín se encargó de romper la mala racha. Gracias a Churín. Aparte era etapa de diario. hablar de Bernay tampoco. Claro, seguía. Yo te digo una cosa. Repasen el partido mentalmente, cómo inició el partido. Cerro comienza el partido. Yo hablo de Churín, ¿y vos querés hablar del partido? No, para explicar. Hablan de Churín y lo de. Para eso que estamos haciendo esto. No, espera, por eso te voy a decir. Cerro, si vos interpretás, y eso es lo que preocupa, a mí me preocupa, porque ya le afecta a tu jugador. Fabricio Peralta. A Peralta, le afecta a los chicos. Cerro comienza a jugar largo, todo largo. Sacate la pelota y el segundo tiempo, teniendo un jugador más, no se notó nunca porque jugó largo. No se notó nunca. Me parece que le quema la pelota. Así jugó contra Libertad, ¿no? Igual. Y el gol fue así, Carlos. Pelotazo largo que falla el central. Y así jugó contra Libertad. Fabricio, que con Diego de Libertad. Exactamente. El defensa se equivoca porque error técnico. Con la pierna derecha, cruza la pierna. Pierna cruzada, no se ve nunca. Descubrí el diseño elegante y performance superior de la nueva Renault Arcana en sus 3 versiones desde $27,990. Pedí tu test drive en Renault Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Lo ignoran al Oviedo. Lo ignoran al Oviedo. No, son jugadores de características distintas, que vos tenés que ir usando la estrategia de acuerdo a la cancha, al rival, cómo se para el contrario. Y vos para eso necesitas tener un buen plantel. Alfio es batallador, que va a jugar por abajo, a tirar paredes, entonces Churín. Bueno, Peralta y Wilder Viera, 50% de rendimiento comparativamente hablando de lo que fueron. Sí, en los últimos 2 partidos. Sí, pueden dar Coincido. más. Acá hay una cosa que hay que entender. Cualquier entrenador, después del esfuerzo que ellos hicieron, le hubieran dado descanso. Ellos vinieron de un gran esfuerzo porque jugaron todos los partidos del preolímpico, fueron figuras, fueron clave. Ellos no tuvieron vacaciones porque cuando los otros fueron de vacaciones, ellos estaban para el preolímpico. Ellos estaban trabajando con Carlito Jara en la sub-23 y la exigencia era cada 3 o 4 días los partidos, en donde Paraguay metía y metía y metía. Entonces te quedás sin reserva de energía. Ellos vinieron una semana, fueron suplentes, Peralta ya jugó, encima le pusieron el brazalete y en el siguiente partido, en vez de descansar 8 o 10 días, dejar liberarte la mente, liberar todo, venir la otra semana, y hoy están sintiendo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque Peralta no es ni sombra del preolímpico. Viera que corría todo en el preolímpico, hoy siento el trajín. A mí los dos me encantan como jugadores y incluso por eso Cerro hasta puede contratar
un gran entrenador porque sabe cómo recuperar. Hasta un entrenador de 250 mil dólares al mes lo puede traer Cerro porque eso le va a ser rentable. ¿Por con quién? Y al Por la transferir a transferencia. Peralta y Viera. Porque tiene jugadores que necesitan crecer. Si vos traes un entrenador que está demostrado, que tiene capaz, que es fuerte, que no es una... a ver qué pasa, entonces esos jugadores que hoy valen 3 millones o 4 millones de dólares van a valer mucho más porque van a crecer. El que creció es la Núñez. Sí. El otro día a mí no levantó. Pero levantó su nivel de lo que era ¿Creció? antes del Proolímpico. Irregular, yo diría. Arzamendia. Tuvo un buen partido. Arzamendia bajó un poco. Anda muy bien. Bruno Valdés. Mejoró, jugó bien el segundo tiempo. ¿Y quién Jugó fue bien. el otro central con Bruno Valdés? De Jesús. ¿Y qué tal de Jesús? Cumplidor. ¿Consecuencia del preolímpico, Carlos? Pero tiene todavía esa Con los salida dos, inocente, con lo que más parece. descata. Yo pregunto, el lateral derecho de Fariña, ¿no? Alan Núñez. Núñez. A la Núñez. ¿En qué momento del partido llegó al costado del área del equipo rival? Se fue un par de veces. Lateral derecho de equipo grande. Pero se proyectó él. ¿Quién se fue más, Arzamendia o él? Arzamendia. No, pero Arzamendia se sabe. A la Núñez, ¿qué edad Pero tiene? ¿cuál es la virtud de Núñez? 20. No le vayan a hacer ¿Cuál es, responsable. ¿Cuál es la virtud de Núñez? Atendé que en el partido anterior llegó el segundo tiempo 2-3 veces con pelota dominada y todo en el contrasol. Este partido, él casi no se fue al ataque. Bueno, ¿y qué pasó con Morel? Bajo. La vez pasada entró de cambio. ¿Qué pasó con Baez? No va a ir ni de cambio. Morel tiene que volver a ser titular de ese. ¿Eh? Morel va a... ¿En el plazo de quién? Y depende de lo que quiera hacer el técnico, pero Morel tiene que jugar. Puede ser en línea de 3. ¿Y por qué perdió puesto? Porque el partido de No libertad. contestámela bien, Porque Carlos. el técnico- En Cerro Costa Bernay está Jubero. Considerado ¿Por qué técnico. me contesta así? Para A mí bajó porque el nivel, Porque el técnico cometió un Bajó el error, nivel. cometió un error de ponerlo a la izquierda cuando no debería. Ahora que va, ¿cómo se llama? Valdés aceptó. Primer partido cuando viene Valdés, ¿qué hace? Pero un estudiante jugaba por izquierda. Carana, ¿qué hace el primer partido? Valdés, ¿dónde quiere jugar? ¿A la izquierda o a la derecha? Central por A la izquierda. derecha. Él que jugó a la derecha, él se consagró a la derecha. Entonces, llega el primer partido, la figura de Cerro, Valdés a la derecha y a la izquierda Morel. Después va, está. Entonces, después, cuando iba a jugar este chico Junior, le convencieron a Valdés que Valdés vaya a jugar a la izquierda. Porque entró Junior. Ronaldo de Jesús. De Jesús. Entró de Jesús. Junior dijiste. Bueno, me equivoqué, quería ver si estaban atentos. Bueno. De Jesús a jugar a la derecha cuando yo pensé que iba a jugar a la izquierda, porque en la selección jugaba a la izquierda. ¿Entendés? Quiere decir que y juega a la derecha. Si Morel juega a la derecha y Valdés a la izquierda, no va a tener tanto problema Morel. Morel puede ser tu libre y jugar Bueno, digamos una cosa. con De Jesús. Ser Bernay o Jubero disponen de este plantel, hermano. A Broya se le ignora. Sí, pero un buen plantel es. No, pero a Broya se le... No, Bro, Sí, está Bro para quedó contingencia. ahí. Está casi ¿Y en qué un pasó con tercera Carrascal? opción. Y la vez Perdió el pasada no puesto. entró. Estaba en la banca, pero no entró. ¿Y Perdió el antes puesto de jugaba ser y se olvidó de titular. jugar? Titular. Era. No, nadie se olvida de jugar. ¿Y por qué a Carrascal lo ignoran? Y llegaron los del Preolímpico y era Pero ponerlo en un ese momento Carrascal fue jugador importante en Sí, Cerro. sí, sí, sí. Hoy, ¿quién es el mejor mediocampista de Cerro? Robert. 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 El más estable, el más... Es porque es más sobrio. El que mantiene, Salvo sí. que le pongo el cabezazo ese que le hizo la pulsión de... Provocó la pulsión de... De Alcaraz. Le buscó. ¿Cómo le va a poner la cabeza para Sí, echarle? pero al vivencia del gol? jugador, Arturo. Ahí es un momento que quiere el más vivo que el más once. ¿Que vos El más sos once. abogado, sos? No, pero ¿A así quién es. vos sos abogado. Yo no vi la imagen, pero ¿quién le agarró primero a quién? No, le amole, le torea, entonces el otro le da salida Le acá. torea y el otro Pero acá. ahí Pero hay reacciona. una jugada previa que Lo provocó. Piriamota le baja al Alcaraz. Hacia el sector de platea, hacia el unos sector minutos de... después Ahí se María. generó la pica. Ahí se Había generó la una- pica y El empezó. otro le torea a Pablo, no hay entró ningún su jugador distraído. Claro. Y le da uno y Cayó ahí en la trampa, reacciona, cayó en la el trampa. chico Alcaraz. Alcaraz inocentada Alcaraz. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Ya estamos de acuerdo que Piri hoy es el mejor mediocampista de Cerro. Hoy. Sí, hoy sí. Estamos hablando de hoy. Y ustedes dijeron, ¿En qué posición Cerro tiene abundancia de jugadores? En el medio. Mediocampista en la teoría. Si vamos a ¿En nombres. qué posiciones? en la protección de los volantes. No, vos tenés... No tiene volante central de oficio.
Bueno, Piri es uno, Peralta puede ser otro. Peralta ya se olvidó de eso. Peralta juega en otra posición hoy. Pero no le alcanza. Pero Peralta ya no es más ¿Dónde el rindió? eje central. Pero no es más. ¿Es mejor No. Peralta dónde viste? Volante Este central. año. Volante central. Volante Sí, central. pero ya no jugó Ya no, volante juega central. como ¿Por interno qué? por derecha. ¿Por qué? Ya no juega de volante Estoy de central. acuerdo contigo, no estoy discutiendo, tenés razón, tenés razón, pero Porque ¿por qué no- juega porque- de volante por derecha? Y explicarla, porque está Pili ahí. Porque está Piris ahí y porque entre Piris y Peralta, técnicamente Peralta sabe más que Piris. Sí. Entonces decide Bernay sacrificarlo a Peralta en función a lo que le pueda rendir ofensivamente al equipo, sin darse cuenta que termina perjudicándole a Peralta. Vamos con Jam. El más regular. Para mí, el más regular. 6 puntos. Regaló 4 puntos. Esperen, Carlos Quise. ¿Qué es lo que te pasa, Carlos Quise? Porque ese periodismo que era Servio. Pero es verdad lo que digo. ¿Cómo te iba a decir regaló cuatro? Sí. Un segundo. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Sten Ionic y olvídate del calor Tokio prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Si tienes planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la Carrizo, confianza. no sé, ustedes no se acordaron de Carrizo. Mil Ni de empeños. Ferfer tampoco. Mili Empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Bueno, puedo decir, Jan regaló los 4 puntos, Carlos. ¿Por No, qué? no es tu vocabulario, por lo menos el que está acá. Por el mes de la Semana Santa, la promo Combo Tire vuelve comprando 3 cubiertas, te llevas una gratis en todos los modelos para automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Si hubo una discusión. Ese ¿Usted- es el usted inicio. no está concentrado? Tengo que Usted no está argumentar. concentrado, Arturo. No Lo está que concentrado. quiero es Acabo de decir, lo que el quiero el es más cuando regular. la otra vez Jan. discutieron, eso no significa que no vuelvan al debate. Según vos, Sí. Jan, ¿qué es? El más regular. de ¿Y Cerro qué Porteño. dijo Carlos Quise, Jan? Regaló 4 puntos, te voy a Entonces, explicar ¿qué enseguida. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria y pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard, accesa al 35% en las compras que realices. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida, diseñamos productos financieros como créditos, ahorros y tarjetas de crédito, beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Universitaria, socios de tu vida. Y por CAFA no digo que más. Vení a divertirte en el Casino de Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol, slotdelsol.com. En San Justo y Ro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de cemento LM, acceso sur casi perpetuo socorro, Ñembe. Estamos hablando que Jan, ¿qué? Culpable de 4 puntos perdidos por Cerro. ¿Y vos? Para mí el más regular. Me gustaría saber, Carlos, cuáles fueron esos 4 Y puntos. Un segundo, por favor. Te esperamos en el salón de venta más visitado del país, Boyana y Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas, call center 569-9000. Ingresa a tupi.com.py, la ¿Qué- gente ¿Qué sabe. dominar? No, pero creo que lo interpreto acá. ¿Y vos, niño? Quiero saber por qué. ¿Y vos? Quiero saber por qué también. Crystal House, expertos en la Y colocación de eso vidrios como templados, para- TPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Qué vos sos, No creo, metiéndome en la mente, No, Carlos, sí, creo que pero por sabe el cómo circo está, que sabe. hizo. Yo sé la relación en ahí. dos situaciones. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino a Hernandares, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco ¿Qué SRL. fue? ¿Qué tiene que transmitir un arquero? Seguridad, tranquilidad. Serenidad, Sobriedad, inteligencia, sobriedad. personalidad. Se sobriedad. sabe eso. Es lo que Se sabe, Jan, cuando Está vino. correcto. ¿Alguna vez Jan fue distinto al de ayer? No, ¿Al de no, ayer? no. Ya mantiene su forma de ser. Está bien, yo ¿Y tengo quién, que... le, y quién le deja? Yo tengo que... Pero lo tienen que corregir. No, no, porque- pero ¿quién le deja? El Comenzó cuerpo con técnico. Chiqui. Claro. El cuerpo No, técnico. el No, cuerpo no, técnico. Cuerpo técnico y los compañeros también. No, Porque pero no hay ahora ninguno que le diga un pero estate hasta quieto. los compañeros se nota que se hartaron de Espera, Germán, espera, porque ¿quién lo dejó? haciendo Sí, objeto a sí, la sí. ¿Quién lo banca, de- ya. así vos me decís Sacarlo, que... lo Hace rato ya, no A ahora. mí me extraña Carlos que dice lo que dice. ¿Qué? ¿Por qué? Y mantiene su rango, Jan.
Claro, su personalidad es así. pero Yo eso no no estoy de quiere acuerdo, decir- yo no estoy de acuerdo con muchas Esperá, cosas. eso no quiere- Eso que hace, que Pero hace es influyente en Cerro en las atajadas. Pero no atajar, resultados. ataja y Sí. ha Eso rendido. no quiere decir que lo que hace ¿Cómo va está a decir bien. Carlos Quise? Dice, regaló 4 puntos. Estudia en el Déjame Instituto de explicar. Formación Profesional Golpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. En el otro partido era la figura y también tenía los mismos rasgos. La mejor opción para instalar su industria de depósito fábrica, urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. A Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Vamos por parte. Partido con Libertad. Le echan a Viera, primer tiempo. Sí. Al comenzar segundo tiempo, Cerro hace el gol, 1-0. Tiene todo para manejar el partido. Él, es una cosa que para mí insólita, y lo dije antes que sucediera, no después, dije, se equivoca en hacer tiempo cuando hay un córner en contra. No podés, porque desconcentra. Esa que vos dijiste. Claro, desconcentra y de ahí viene el gol. Cerro estaba 1-0, 3 puntos. Al empatar Libertad, perdió 2 puntos. Porque él no tenía que hacer tiempo en esa jugada. Él puede hacer tiempo, pero con la pelota a su favor. Nunca en un córner en contra. Ningún arquero. A no ser que sea una lesión verdadera. 1. Segundo. ¿En tu defensa? No, eso lo habíamos charlado. No, ahora Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces Perfecto, pero yo jugo ya está lo que yo más juzgo el capa. trabajo de atajar ahora. No, eso porque es otra cosa. si hablamos del global, Sí. yo estoy más cosas en contra de Jan que a favor de Jan. Porque esas cosas que dice Carlos, lo que es Pero vos payaso, estás manda en cara diciendo- con los compañeros, un circo, eso no me gusta. Ahora, a la hora de rendimiento deportivo, de atajar. Pero él dice que regaló 4 No, eso es. puntos, Él habló de la Germán. parte del hacer ahí tiempo. coincidís. Claro, del hacer tiempo en un momento inadecuado. Estoy de acuerdo. Con Guaraní, primero el festejo del gol, innecesario. Ah, cruzar toda la cancha, a los ya. 7 minutos Sí. de juego, cruzar. Además es consciente. Eso es innecesario. No, atendé una cosa. Él es consciente de lo que hace, no es que no es consciente, porque él cuando va a ir al banco a saludar, le dice a un compañero, no, le dice a un compañero, Quédate, cuídame, quédate vos. Sí. Es decir, él totalmente consciente va Cuando para... corre le dice al compañero, cuídame largo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así. No hay necesidad, porque él tiene que transmitir seguridad, serenidad. Sí. Después, cuando está 1-0, le echan a este muchacho, está 1-0 el partido, su equipo estaba sufriendo, él, la lesión que todo el mundo sabía que no era, que rengueaba. En un que el momento pensamos el que era, técnico- pero después- Que el técnico le dice... No, nosotros no, nosotros no. el técnico ¿qué piensa? No puedo hacer este cambio porque tengo que reservar un cambio por si Claro, este me pide. le complica todo el cuerpo técnico eso también. Claro. ¿Cuándo iba a salir? La estrategia. Y la- Sí, que hizo ahí el... y a los compañeros también, porque vos Porque, sos defensa. pero en un momento dado, ¿sabes dónde yo ¿Sabes lo que me a extraña mí me de entró Víctor la Villalba? duda ¿Sabe cuando qué? Bruno Valdés Le le voy a dice, decir algo, cambialo, Víctor, espera, cambiala espera, mal, espera, Bruno". espera, Se hartó al leer él porque... Le voy a dedicar a Pero Víctor. escuchale un poco, No, le voy a pero dedicar una gran verdad para... Yo dije que miente. No, para cerrar el Espera, comentario. espera. A mí no me extraña entre vos y Víctor. Te hace una pregunta, Víctor Villalba. Yo soy el técnico, pero hay un encargado, un gerente técnico, que es Bernay. Es Cubero. Cubero es sobrio, habla poco, es lo que se conoce. Sí, Yo no sí, estoy diciendo lo contrario. No es una persona muy demostrativa para hablar, ni le gusta el figu. Gretismo. Bueno, si según Carlos Quise se contrapone a Germán, porque Germán reconoce esta cosa de Jam. El pero extra no- arquero no me gusta lo que hace. Pero, ¿sabes lo que dijo Carlos Quise? Perdió 4 puntos. Bueno, eso es la opinión de él. está bien. Gana un ratito, Germán. Cubero tiene que decir, señores, yo soy el gerente técnico de Bernal, ya pasó antes, o él no ve lo que vieron, lo que vimos. Ay, quizás bien y le ¿Y dice... qué pero función que- cumple que- Jubero? pero No, está el pero yo técnico, quiero Arturo. ser respetuoso Sí, con pero- Jubero. pero está el técnico ¿Qué? también. No. Y el técnico que está el día a día con el arquero y los jugadores. Y Jubero no está bien el día a día. Sí, pero el que arma el equipo, el que está el día a día... Pero ¿cómo se le permite eso? Y bueno, No le deberían no permitir. se Ah, debería. eso no me voy. No, Y vos no hablás, vos te callás. Estamos de acuerdo Es con más, O quizás le hasta dijeron los y él directivos, no la algún aceptó. directivo Entonces que debería pierda puesto. acercarse y decirle, Pero imagínate vos jugador volante, o yo jugué Oh, le volante. fastidia a los compañeros. Yo de volante, yo tenía a Almeida atrás y ni me preocupaba. Claro, Yo tenía el Gato Fernández ni te preocupaba.
Es decir, el arquero es clave, Es clave. no por lo que ataja, sino por Lo que transmite. por lo que transmite. Y ya, en vez de tranquilizarle más... Por eso le el arquero no preocupa solamente todo. está para atajar, Carlos. Claro. Le preocupa a Entonces, todos. le preocupa a todos. Tal el caso de lo que él contó, Valdés le pide que le cambie, pues cada que mira para atrás, ve que tu arquero está lesionado, vos no sabes si vas a salir o no vas a salir, si va a llegar o no va a llegar, porque Cometió un error, Valdés. No, para mí estuvo bien. esto que dijo... No, porque ahora ya... Pero correcto. pero Valdés Piraguazú. Patiño, pero- parece que... Con Patiño tuvo muchos problemas. Mi pregunta que no es tonta. No, correcto. Ya pasó, entonces yo llamo, vos Valdés, te puedo decir, ¿qué es lo que haces? ¿Tanto peso tiene John? No. Sí, ¿sabe qué? Tiene mucho peso. Hoy no pega Por eso Cernay. hace lo que hace. Hoy no pega Cernay y declaramos hoy le aplicamos una costilla a un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa ¿Tiene Shortitzer. peso? Sí, pero entre Bruno y él No. también hay otro peso Perdón. pesado del otro lado. No, está bien, pero Bruno, cualquier otro, Churín, Bruno, cualquiera, esto le tienen que frenar ellos. ahí Como no le puede tiene que frenar, frenarle. nadie tiene que decir. El que final es el técnico y el gerente Bueno, técnico. pero el técnico dice, la diferencia técnica que hay a favor de Jan con Arias, por decir, el segundo de Arias, Sí, ¿no? sí. Arias, sí, Entonces Martín dice, Arias. no, a pesar de todo este comportamiento que a mí no me agrada, él me va a sacar una pelota como la que sacó el primer tiempo de Cantero. Exacto. Es una tajada fantástica. Terrible. Entonces voy a decir, me la como esto que a mí no me gusta porque me garantiza tener un arquero, un buen atajador. Copetrol bajó el precio de sus combustibles, Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, Diesel Go 7.690, Diesel Elite DS 10, 9.340 guaraníes. Todos los días consultar las estaciones adheridas en Copetrol-PY. 13.5. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas Quecos, Antepo, Citrón. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Este domingo 1.200 millones más una Hyundai Kona, una Toyota BZ4X, un pozo misterioso, una Chevrolet Montana más una lancha. 3.000 millones en premios en el poder de cambiarse por Emoy. Otro lindo debate, el gol de tu jugador. El gol de tu jugador. ¿De Fabricio? No, de que metió gol. Tu jugador. ¿Chiquito? No, el otro de 2 de mayo, el zaguero. Barreto. Barreto. Ahora es central. Sí, desde jugó Jugando de central. central. Sí, jugando de central. Central. La pregunta es culpa de Patiño, sí o no? Sí, para mí sí. Y entre el arquero y Pero el Patiño. arquero no sale a cualquier Entre el parte arquero y ahí, Patiño. de lo que recuerdo así vagamente. Sí, y después- Cristóforo se ¿Qué le regala. está sacando así es. mérito? No le saco mérito al ¿Y jugador. por qué le sacan mérito a Barreto? No le saco, yo dije que le saqué mérito. Y dijiste... En todos los ¿Culpa goles de hay quién errores. dijiste? No, listo. 1933, Dante Panzeri. Este Vamos a verano- ir con Carlos Quise al periodismo del año 1933-37. Lo que hace Messi le dura otro, a otro. ¿Entendés, güey? Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, filme y feel. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación, precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Cubiertas Yokohama con Acá respaldo tengo garantía la- del grupo Toyo Tochi. Quiero tener. Perdón, acá tengo la Y jugada ahí en la te puede cabeza. ayudar. Él dice En el, Patiño. en el comentario dije. Él dice Cuando Patiño. viene el gol, dije. Yo digo más el arquero. Pero hablamos de lo que No, hizo nomás. para Pero mí es de defendiéndole. los dos. Pero eso dijo Sarabia en la conferencia. Regalamos a la puta. Pero me salió el alma. Esto es lo que yo. Sarabia dijo en la conferencia. Y vimos el ¿Por mismo qué la partido? cara de Sarabia? ¿Está bien? Dijo en la conferencia de prensa. Regalamos Sí, los goles. salió mal. Sarabia dice en la conferencia. A vos te hablo. Y sí, yo escuché. Sarabia dijo en la conferencia. Regalamos los goles. Dijo el técnico Y sí. de Ameliano. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y se menor enoja en el el abasto Tomé norte Garejo? bloquea, pollos amanecer granjero Campo 9. ¿Por qué se enoja Héctor Y Melgarejo? tiene razón, yo no digo que tiene lo que Ah, lo que estamos vos decís, debatiendo. yo no, dije. Lo que estamos Vamos a hacer un programa debatiendo que se nomás llame es Yo dónde- dije. ¿Dónde está el error de quiénes? Si es más de Cristóforo o si Con es el de debido- Patiño. con el debido, Para mí es con de el los debido dos. respeto a lo que dijiste. Gracias. Héctor Melgarejo está llantado. Y claro que va a estar llantado. ¿Se entendió? Sí. Por eso dijo lo que Con justa dijo. razón. Se llama responsabilidad, voluntad y un montón de cosas.
Por eso Héctor Melgarejo habló en estos términos cuando comenzaba el Ya no se programa. juega con nombres, ¿Por sino qué, con por hombres. Ahí qué- está. por qué Carlos hace énfasis en lo de Patiño? Porque al final, si no lo Es soltaba como si Carlos Patiño, quise- probablemente como no si Carlos quise hacer llegaba. acá como delante de marca. No, pero digo, Como te hubiera yo estado quiero de vuelta en Él la dice- gana. Él dice 50%, él dice 50%. Para mí es 50-50. Para mí es más el arquero. Niño. Yo decía 50-50, pero después... mira que lo suelta. No, Espera. 60-40. Parecía ¿Quién? que iba para hacer su transmisión de ¿Quién Twitch, es 60? Cristóforo, porque antes hacía mucho... ¿Quién es Twitch 60? con mañana. No sé Sí, dónde se fue. 10.000 metros sería tu arco, Yo le hermano. doy Quédate 60 al arquero. Sí, estoy seguro. Yo le doy 60-40. ¿Para qué hablan estos términos? ¿Qué quiere el niño? Pero si Patiño no lo Ah, soltaba. estamos hablando de una transmisión de Siempre le baja la caña al arquero. Por poco no se fue, Pero pero si hasta Patiño no lo Bonpoletti. soltaba también. ¿Cómo va a salir así? Mirá de los otros lados. Muy difícil. Siempre Está escuchando ahí, Germán, parece un mercadito. Defendemos al arquero. Ayúdeme a defender al arquero alguna Espera, vez. espera, Se deja Está solo. escuchando ahí, se plaguean todos ya. Parece un mercadito. Tenés razón aquí. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Coste que vos me dijiste que lo mío era de Dante Panzeri 1933. Ahí tenés. ¿Qué cosa? Y no es tuyo lo de Panseri, Y pero. no ve cómo están. No es tuyo lo de Panzeri, No ve ¿no? cómo están debatiendo. ¿Cómo llama lo impensado? ¿Cómo llama lo que escribió Panseri? Que después no podía ir a la cancha porque, ¿cómo llama? O Galeano. Panseri pues era así, Dante Panseri. Los buenos vienen provocados por No, errores. no, en Maradona, uno camino, otro camino, otro camino, otro camino, otro camino, gol. No, es error el primer central, error segundo central, error el arquero, gol. Hace Maradona jugada de la gran Fútbol puta. dinámica de lo impensado. ¿Eh? Fútbol dinámica de lo impensado. ¿Habrás leído? Su libro. ¿Quién escribió? Dante de Pancieri. Y ahí vale lo que está diciendo Quise. ¿En qué Universidad- año fue? Ah, voy a buscar. Perdón. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEF, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Entonces Carlos quise que lea cuando Paraguay le gana. Eso fue lo que lea Carlos Quise, le debido respeto. Le gana Paraguay a Argentina 3-2. Acá pierde por goleada. La revancha se hace en la Argentina. Están todos para que se repita la goleada. ¿La Copa cómo se llamaba ahí de vuelta en la Argentina? Butlé, algo así. Chevalier. ¿Y ocurre qué? ¿Vos estás concentrado? ¿O no? Sí, estoy pichado. ¿Por qué? Porque otra vez al arquero le bajan la caña. Y sí, en este caso no. Le bajó la caña a los centrales. Vaciano Rojas fue un excelente delantero de Cerro. Juan Pablo Rojas a la derecha, saluda a la familia. Paulito Rojas, que jugó en Libertad y Olimpia, y Vaciano 9. Hace el tercer gol paraguayo ante Argentina. El título decía: La carrera paraguaya. La revista es así o así. Una revista también de un mismo nombre acá. Allá es así, es o así. Perdón por la... Y a doble página, año 1963, puede ser. 63. Yo leo 63, fíjate cuándo fue. Y año 63, creo, Paraguay juega la Copa. Y dice Dante Panseri que primero tuvo mucha repercusión en periodismo más serios, en medios más serios. Después ya se fue a más sensacionalismo. Y hizo, dice, la carrera, y después hace el famoso silogismo. Le compara a Paraguay con San Telmo, que había jugado con Bolivia, y que al final de cuentas, Argentina es derrotado por un equipo de segunda división. Hizo un silogismo a Paraguay, Bolivia y San Telmo. Y remata con esto. A mucha gente le importa un huevo lo que voy a contar. O un carajo. ¿Sabe lo que dice? Y el tercer gol paraguayo lo hizo Vaciano Rojas, estando más solo que Frondizi en la isla Martín García. ¿Quién es Frondizi? Presidente argentino. ¿A dónde lo llevaron después? A esa isla que iban todos los... Al frente del Tigre. Al frente del Tigre, ahí iban los políticos, llamanse eso. Exiliados. Entonces resumió. Vaciano Rojas hizo, atención, ahí van los políticos exiliados, es decir, los que no tienen luego compañía, nadie se le entierra, acá no se hace el Chaco alguna vez. Hizo el gol Vaciano Rojas estando más solo que Frondizi en la isla Martín García. Cantabria se despertó en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en ofertas permanentes, 35% de descuento en porcelanatos, juegos de baños, griferías y más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Iba al estadio con Escribano. ¿Qué es lo que me mira? Iba al estadio con Escribano. A la gente no le interesa lo que voy a contar.
Entonces, ¿para qué carajo voy a contar? Me contaste esa historia hace 7 años, No, Arturo. bola. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000, Salud ¿Qué año Protegida. No encontré el reporte exacto. ¿Y no me cree, de ese amigo? partido. No, claro que sí, por eso. Vení a Bristol y aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos, los mejores precios del país sin entrega inicial. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Este mes arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovecha los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escríbenos al 0976-10-10-10. Ya comer respaldo total. Vamos a ir al porcentaje. Hoy no encontraste el niño, ¿en qué año fue? No estoy encontrando. Copa Chevalier Butel, Paraguay, perdió por goleada y le hace 3-2 a Argentina en Buenos Aires. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Contactos al 099-4603-777. Seguinos en Instagram @frutos de los Andes PY. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu paso con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera. Perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Qué año fue? 20 de mayo... A ver, espera. 63. ¿O no? Comienzo del 60, va siendo roja. 63. Bueno, 63. en el ojo. Espera, Estadio 60. Monumental. Muy bien, entonces tengo razón. 1963. 2 de Baciano Roja y 1 de Pelayo Ayala. Muy bien, puntero. Decía, ¿qué decía? Artime y César Luis Menotti los goles para Argentina. Artime Y Menotti. y el flaco Menotti. Y escribió y le ganó 3-2 niños. 3-2. En cancha de River. Cancha de River. 29 de octubre de 1963. Buscan por la revista así es o así y van a encontrar la carrera paraguaya derrotó al Fulvito argentino. ¿Y quién estaba por Argentina? ¿Quién hicieron los goles? Menotti Artime. y Artime. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 Sí, claro. o ingresa a solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar el PY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacia calidad Fapasa. Y entonces agarrás el libro, Carlos Quise, con el debido respeto, porque tenés aire de Panzeri. ¿Y qué vas a hacer? Comenzá. ¿Cómo se llama el libro? Así es. A ver. Esa es la revista de lo pensado, lo impensado. Dinámica de lo impensado. Frase, Dinámica de lo frase impensado. predilecta- Fútbol, dinámica de lo impensado el título. Frase predilecta de Prisciliano Sandoval. Está bien, de ahí habrán sacado. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio Ahora justo. entiendo, Carlos Quise. Ya regaló 4. ¿Vos sabés lo que es que Carlos Quise diga? Y es verdad. A la puta. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probaron sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Quiere decir que si Cerro tenía 4 puntos más, ¿cuánto iba a tener? Iba a ser puntero. O sea, iba a alcanzar a Y Libertad. y su hinchada el resto. Y quiere decir que... ¿Vos coincidís, Víctor, con eso? Y su hinchada. que fue él. ¿Vos coincidís, Víctor, con eso? Pasa que fue en 2 momentos. Justo, Ya está, copiaste ya el está, gol. que no te Justo sorprendes, ya copiaste el está, gol. ya está, ya está. Hizo otro libro que tiene un título particular. Dice: al fútbol de hoy le faltan 3 cosas: dirigentes, decencia y winners. Terrible. ¿Dónde pensé? No podía, llegó un momento dado. Yo te agradezco el consejo porque imagínate vos que recordás algo que escribió él hace 70, Te 60 repito y lo hago con mucho respeto y en homenaje a mi mamá. Estaba yo con la vieja, leo, y me dice, mamá, ¿qué lees? No había mucho acá, de diarios ni medios, ni revista argentina. Yo quería saber quién era de Panzeri. Y leo, y me llama la atención el comentario. El a doble página, doble, 12 columnas. Este 12 columnas. ¿Entendés para qué, hermano Capa? Contá cuánto tiene. 12 tiene. Contá. 12 columnas tiene. 6 acá, 6 acá. Bueno, pues no vayas a tirar todo. Vos te podés agachar con lo que hice, yo no puedo. Tira todo ahí. Gracias. Y leo la revista, para los viejos le estoy diciendo. Para los pendejos de hoy, que sepan de quién hablo. Y leo. La carrera paraguaya derrotó al fulvito argentino. A la puta, dije yo.
comienzo a leer. Y acá, no me voy a olvidar, en su artículo, acá, cuando describe la crónica Víctor Vidal, acá, en esta parte del comentario, hace relación al tercer gol. Y se burla de Argentina. El fulvito, intrascendente, hizo silogismo. Y al final parecería ser que le ganó. San Telmo para él era más que Paraguay. Resumió así la derrota ante Paraguay. Y su seguro, Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, y su seguro, Chaco. Decía San Telmo, un equipo de la segunda división del fútbol argentino, creo que había jugado un amistoso con Bolivia, metió un silogismo. A mí me dio por las bolas, será. Me sentí ofendido. Entonces dije, pero un ratito, para mí, seguir en la puesta, señor. Se entendió que lo quise. Sí, Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes, con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. 13-18. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Ya lo quise, ya regaló 4 puntos. Y le hago un Pero favor. si yo soy juguero, le llamo por teléfono a Quise. Sí, yo también. Vos también, y le llama a Bernay. Le dice, ¿sabe qué está diciendo? Carlos Quise. No dice ni uno de la esquina. Sí. Y yo pues, te estoy desacreditando. No, le estoy haciendo un favor. ¿A quién? A Cerro. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. Vos tenés que hacer lo que hacía Aurelio González. Qué tantas cosas, Aurelio Maestro. ¿Qué hacía cuando hacía con el diario? No sé lo que es. No, ahora vos me vas a contestar, porque los tiempos son todos iguales. No. Ahora alguien le va a decir a Bernay y le va a decir a Jubero, Carlos Quise está hablando monumental y se reafirma que Jan regaló 4 goles. No es poca cosa lo que dijiste. Le hago un favor a Cerro. Parece que no entiende. Sí, no es poca la cosa. cabeza será. Pero es cierto. Pero vos sabés lo que está diciendo. Sí. ¿Y cómo le mantienes de titular a quien regala 4 goles? Y acabo de... No regaló 4 goles, 4 puntos. Perdón, me preso mal, tenés razón. Para Carlos Alberto Quise, Jan regaló 4 puntos. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo Yo te de doy contra Fortín. Cerro. No te doy contra Cerro. Al contrario, porque ¿qué es lo que Cerro necesita? Un Jan sin esos desarreglos. Hasta en eso le parece de Panseri. No puedo hablar más, era. No necesita. Yo no me estoy burlando de vos, estoy hablando de tu estilo de periodismo. Bueno, entendeme lo que te digo. te Si vos no le conocés, no leíste con una cosa mía. Y vos callate. Perdón, vendé pues. San Isidro y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales, @San Isidro y @Claucol Paraguay. Ese ya, con razón, el gol se hace por accidente. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Muy buenas tardes. Gracias, Carlos Quise, por que te haya gustado nuestra pista de juego. Muchas gracias. Luis Cacabelo, después de estar todo alborotado. Y sí lo hiciste. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. 1341. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Le puede decir adelante para la serie? Hola, con el escribano. López, sí señor. Acompáñeme. Le quiero contratar su servicio. ¿Qué es lo que me mira Francisco López? Sí, no entiendo. Para de sufrir, adelantate y lleva tu split Autec de 12.000 BTU con 3 años de garantía y respaldo de Chacomer de regalo, el soporte, cuotas de 199.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Tratale bien. Que vos tengas problemas con él, opiniones, otra cosa. No. Solo con la emisión de ofertas en todos los locales de supermercados, Stock y Stock Express. Bueno, vamos a ir ahora al porcentaje.
Y perdón si me fui mucho tiempo atrás, pero Carlos Quise tiene la culpa. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Le habré escuchado. ¿Eh? Le habré escuchado. No, escribía él. Este verano recorre sin límites con Shell, 15% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Mastercard Contactless. Ingresa a nuestras redes sociales, Shell, precio bajo, calidad superior. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés línea prepaga, duplicamos los gigas de tu pack. Tenés plan, duplicamos la velocidad de internet y gigas del plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del banco digital las 24 horas. Porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto con ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu poliría o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. ¿Quién decía y agarraba el diario y le decía así? Niño Jorge. Le decía así. Saliste, vamos a hacer que sea Jam. No me callan por respeto allá. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean. La Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción. A tan solo $29,990. Escribinos al 021-519,000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomer Automotores. Recibí un mensaje que quiere que sí diga, le escriba a Jam. ¿Vos? No. Yo ya dije, para mí es un gran arquero que tiene que dejar de la boludez, nada más. Y bueno, y eso le pero eso que perdió por culpa, él no estoy de acuerdo con vos. No, yo tampoco estoy de acuerdo, pero tiene que... Están los defensores, yo puedo perder tiempo. Bien el año, la primera fecha venía bien, hasta el clásico. Duró poco, duró poco. Ahí la verdad, ¿cómo cambia? Justo coincide que cuando hace circo le entran los goles. Y sí, son muy bien. Claro, son circunstancias que justo... Decime una cosa, te voy a dedicar a vos. Todo el circo que hizo Jan para vos y para vos, Cerro ganó ante el Barcelona en la Copa. Ante Barcelona. Fortaleza. Y si era el mismo. Ocurre que cuando no ganas sos culpable de todo. Le defiendo a Jan. Ocurre que cuando no ganas vos sos culpable. Y los defensores son verduritas. No, pero por favor. ¿En qué momento? ¿Por qué cuando Cerro pasaba decía Jan? Fue figura. ¿Y por qué no decís que fue figura? Por favor. No, pero ahora es un gran arquero, pero van a ponernos de acuerdo. Yo pienso que un arquerazo, pero tiene que dejar de hacer pero circo. estamos de acuerdo, pero no le culpe a él. Si él deja de hacer circo, va a ser mucho mejor. Le perdí. Si Cerro ganaba, no iban a decir lo que el dueto dice. No. Yo dije antes el gol. Pues yo te respeto, Carlos. Bueno, lo que digo es que... Entonces no diga que no íbamos a decir. Sí dijimos antes que... Pero que no iba a perder los 4 puntos porque ganó, pues. Podía decir que se deje hacer lo que hace, sí, pero no iba a referirte a los puntos perdidos. A lo mejor. Eso es la consecuencia que sufre. Acá hemos dicho... Te van a los perros, ponele por ahí, en el WhatsApp ahí, se pone en el banco. Ahora yo pido la palabra. Contra Fortaleza lo hizo en un momento donde debía hacerlo y podía hacerlo. Espera, ahora el WhatsApp ahí yo. 0971 10 80 10. ¿Vos sabés lo que es Cerro? Si Jan fue siempre el mismo. Con Chiqui Arce y la uva. Son cosas que tiene que mejorar. Tiene que mejorar. Yo te digo una cosa. ¿Quién sí que vos le sacabas Jan del equipo? No, acabo de explicar eso. No, que se deje de hacer, le va a decir. Claro, y si te vuelve a hacer. Y va a llegar hasta un límite. Pero ya le dijo, puta. Bueno, ya le dijo Chiqui Arce. Si no sé en qué idioma le voy a hablar. Dijo Chiqui Arce con relación a Jan. Entonces voy a agotar los otros recursos que considero tengo a mi disposición. Plantel de jugadores, a ver cómo hago, y si no consigo modificarlo, a lo mejor termino sacándole. Los lunes en Farmacia Catedral arranca con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. A mí lo que me extraña de Carlos Alberto Quise es que cuando hizo lo que hizo en Cancha Guaraní, si el técnico quería sacarlo, lo sacaba. Claro. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.be. Y hasta la mañana a la intermedia porque Carlos Quise ¿Qué dije de Bernay cuando analicé? Que intentó cambiar, modificar su esquema en muchos partidos y que se le dio y Cerro necesita a alguien con una espalda, que es a lo que vos acabas de mencionar. Si Bernay tenía esa espalda, a lo mejor le preguntaba porque era frente a él, decía, ¿vas a aguantar o no vas a aguantar? Y si no le dice, para nomás, le podía haber cambiado. ¿Y por qué tiene tanta ascendencia? Vos, Carlos Alberto Quise, tiene ya tanta ascendencia para venderlo, vio.
No, el técnico no piensa así. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors le ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cibellala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. ¿Tenés tu WhatsApp ahí, Su? Sí, tenemos. Que putan toda la espalda, todo el cuello. Un niño grande que te puede hacer ganar partidos, pero no campeonato, por payaso. Tranquilo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Cibellala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique La Marea, Casi Panchito López, teléfono 600-7731, Wilmar SRL. Paranas, Gustavito, paranas, amigo. Te van a llamar enseguida para... Barro, es que el Loto tiene que ser contratado en Cerro Porteño para salir campeón. Ferro parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposteo.la. Te ayudamos a emprender ese negocio que tanto deseas tener. Aumenta tus ganancias con nuestros préstamos pymes. Tasas especiales y plazo hasta 60 meses. Contacta al asesor ejecutivo Bangkok Crece desde La Raíz. Arturo, seguro que Jan estará diciendo en estos momentos, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Así nomás, Arturo, el mejor arquero del fútbol paraguayo. Ahí tenés. Decidí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista. Por cada factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo exigí tu cupón para participar del sorteo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Jan es payaso, dicen, y Mono Tabarelli, pero no era payaso. El más payaso que había ni era Mono Tabarelli, le entraba esos goles infantiles. Pero andan aquí, dejate joder. Respetale a Carlos Alberto Quise. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Comandante, Zapac ya no da con las contrataciones. Si le tienen vilo al entrenador, imagínate al arquero. ¿Qué tiene que ver ahí si el técnico decide? ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Yo lo que quiero saber es qué iba a pasar si Olimpia empataba, si no metía ese gol última hora de Chiripa. ¿Qué iba a pasar también? Y esa es la gran pregunta del millón. ¿Cómo? Y esa es la gran pregunta del millón. Y sí, Angelito. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresar nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Puede pagar la consecuencia el luqueño de no poder resolver. Cae ahora el equipo de Olimpia sobre el final. La pelota la Vera la pone al fondo. Viene el gol. Monera, tiro. Gol. Olimpia. Atención afiliados de la Caja Mutual de Jubilación Privada Voluntaria, queremos compartir con ustedes la memoria 2023, Asamblea 38, sábado 9 de marzo desde las 7:30 horas. Casa Matriz Mariscal López 5080, Casi R. Hilton Oro. Los esperamos. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso. Aunque no estés en tu casa, sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Ocurre que está enchufadísimo, Angelito. Si vos le preguntás, oye, Angelito, ¿tiene probabilidad Olimpia para ser campeón? ¿Quién va a ser? ¿Qué me preguntaste? Si Olimpia está, para ser campeón. ¿Olimpia? Olimpia. Ahí está. Me inclino más por Olimpia, porque tiene más equipos. ¿Viste? Bueno, gracias, Arturo. No, por favor. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Arturo, déjale aquí que piense como quiera. Además, Jan no creo que nos pueda dormir esta noche por lo que piense el señor Quise. No, es Quise el problema, no, es Quise, son los técnicos, eso es lo que escucharon. Disfruta. Y la afición cerrista. Disfrutar Lactolanda. Y la dirigencia cerrista, lo digo Quise. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, enteros, descremados y lactosa, diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno y la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Carlos Quise no fue el que le hizo jugar de delantero a Héctor Blanco y a los 2 minutos fue expulsado. Le dio ficha a ese payaso en esa época, ¿eh? ¿Por qué, Pío, así? Para los dolores menstruales, Quitadol Fin tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Tengo una anécdota espectacular con Héctor Blanco.
Debutaba yo como técnico en Cerro, uno partido habrá sido, cancha San Lorenzo, cancha fea aquella época, todas las canchas eran feas, no como la cancha de Guaraní hoy día. Y estábamos ganando 2-0 en San Lorenzo. Central o lateral izquierdo, Héctor Blanco no tenía, estaba un central a la izquierda para defender, para estar ahí siempre armado. ¿Se iba bien o se iba él, verdad? No. ¿Juego aéreo? Sí, juego aéreo, guapo. Y ahí son te estoy diciendo. Yo pensé que... No juega aéreo. Técnicamente. No juega aéreo. Era guapo. No le vaya a descalificar a él. Imagínate que Huracán le puso la camiseta número 10. Claro, le compraron, era mediocampista, después le bajamos. Y jugaba de lateral. Y entró en el entretiempo en la charla. 2-0, cancha San Lorenzo, cancha fea. Partido. Ya dijiste, ¿no? El vestuario allá en la esquinita. Ahí mismo, bueno. Es la época de Tony Curtis, ¿vio? Sí, esa época. Sí. Entonces le digo, escúchame bien, digo. ¿Sabes por qué vos jugás? Porque tenés que trabar, ganar la dividida. Si a los 10 minutos del segundo tiempo no te haces sacar una tarjeta amarilla, yo te cambio. ¿Y después? Y se hizo sacar y jugó todo el partido. Te tenía que transmitir ese temperamento como Barreto de 2 de mayo, guapo. Claro. Así era Blanco. De Blanco era eso, guapo, guerrero. Yo me acuerdo de él. Y bueno, y ese día él quería jugar. El toque. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en Porta, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Una vez quiso jugar línea de 5, recibió 5 goles que hice dirigiendo a Cerro. Descubrí el diseño elegante y performance superior de la nueva Renault Arcana en sus 3 versiones desde $27,990. Pedí tu test drive en Renault Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. ¿Fue reserva? En reserva clásico. 5 libros. Jugó con 10 pues se quiso hacer el bravo. Seguro le habrá echado la culpa al arquero. No. Hice línea de 3 con un lateral fatal. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Tiene razón, Carlos Quise, denle la razón al que sabe. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Steny Ionic. Oportunidad de ese arquero argentino, Cerro, todo el mundo le van a codiciar. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada en mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Qué partido tenemos, niño? Hoy el juego Tacuaré Sol de América. Tacuarí Sol de América, arrancamos Tacuarí Sol, Francisco López. 40-60. Gana Sol de América. Está escuchando el ingeniero Nito Vela. ¿Quién gana? Sol. Francisco López, Sol. Y vos, Víctor Villalba. 50-50. Empate. Y vos, Carlos Alberto Quise. Escuchando a Oscar Acosta, 40-60. ¿Quién gana? Sol. Eso para quedarte bien con él. Y vos, y si está escuchando Calacote, y vos, niño. 60-40. ¿Quién gana? Tacuaré. Y vos, Germán Capa. 50-50. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldos las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguro.com.py. Hablando de Oscar a las 2 de la tarde, en voz alta, con Menchi con los compañeros. 1000 empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. En Punto Farma estamos mega en línea. Hoy lunes tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través de la web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Saludo para Víctor Ortiz y su papá que nos están escuchando desde Caguazú, fiel oyente a Full Aro Grande. Y tenés que llamarle, Seba, bien el hecha a combinar con Gerardo te vale el número del Trovador, que a lo mejor ya llegó, que ayer nos estaba viendo por televisión, Alberto el Trovador. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.co. Completa tus datos y listo. Conoce más llamando al 617-0000. Universitaria, socios de tu vida. Buenas tardes, señor Arturo. Coincido con el profe Quise cuando dice que el arquero debe darle seguridad a los jugadores y posiblemente Jan con ese tipo de actuaciones que hace no le transmite eso a la defensa y le hace jugar de mala manera.
Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online más de 1000 slot, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobrar en Casino Slot del Sol. Además, la Olimpia está Zavala para volver en cualquier momento. Para empezar a activar... ya está haciendo ayer fútbol. Ayer es uno más. Sí. Con pero todo el resto. Dijo Palermo que todavía... No, ya sé, pero está practicando. Sí, no sí, van a hacer lo que hicieron con los otros. De apurarle a que debute, pero le va a tener segundo tiempo. Puede hacer variante con él, preparándolo de a poco. En San Justo y Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cemento de Lima, acceso sur casi perpetuo socorro Ñembe. A las 13:43, Red Monumental Satelital, Héctor Megareco, presidente Abeliano. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, Boyana y Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas, call center 569-9000. Ingresa a tupi.com.py, la gente sabe. Ahora 13:37. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años, cristalizando sueños. No quería enviar un gran abrazo y saludo al querido colega y tocayo de cumpleaños, Nelson René, el europeo hoy está de cumpleaños. El europeo. Sí, el europeo. Y Juan Pizaracho también está de cumpleaños. Juan Pizaracho, Juan Pablo Saracho. Muchas felicidades. Colega también. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. El europeo es cristiano, no es anti-Messi. Él es el europeo, cuando nosotros hablamos en el hecha del campeonato, ¿verdad, niño? Él hablaba de lo que pasaba con el Manchester. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Golf y los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 0981-434-732. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billetón 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Ayer disfruté del clásico de Manchester. ¿Qué partido? ¿El Chedo? 2-2, perdón. No, 3-1. 3-1. Alguien ganó. Partidazo. Falló Haaland una increíble. Y el gol, Federico, después que me disculpe Federico Ríos, el gol que le anula al Real Madrid y el escándalo porque la pelota entró. Porque la pelota entró. Pero el pitazo fue antes. Pero hace el gol y fue un escándalo en España. Ya mismo en Clarazo y pasar por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorti. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti TV con la garantía de la cooperativa Chorti. Le reventaron al referee. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 en astas y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. ¿Qué cosa Tempo, Citroën, Erimar? Lo que la fábrica no te dio. Hay un nuevo presidente el 3 de febrero. Es Enzo González, que suele organizar los partidos. Le ganó a Fabián Aranda. Frente al club había una manifestación hoy. Que hoy intentó ingresar a este nuevo grupo y encontraron todo el club cerrado. Todo cerrado. Llaman, por favor. Portones, las puertas, nada. Fabián a Jorge González, a Enzo González, llamale. Este domingo 1.200 millones más una Hyundai Kona, una Toyota BZ4X, un Pozo Misterioso, una Chevrolet Montana más una lancha. 3.000 millones en premios. NT, el poder de cambiarse por Emoy. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa Control. Control Film Make Feel. Están todos frente al portón principal queriendo entrar toda la nueva comisión directiva, como dice el niño, y no le permiten. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo. ¿Quién es el técnico de San Lorenzo? Francisco López. Aplazado. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Venta a ser por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amaneceres Granjero Campo 9. ¿Quién es el técnico? Maldonado. Sí, señor. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepHarberOficial. Niño Jorge, el técnico de Fernando de la Mora. Salgueiro. Brillante. Universidad San Lorenzo, de tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capetec, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. C Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Si no puede hablar ahora, puede hablar a las 18. Anotan a Sebastián ahí. El nuevo presidente de... ¿Sí dije el nombre? Enzo González. Enzo González. ¿Quién es el técnico Víctor Villalba de Atlético Colegiales? No sé. Aplazado. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en ofertas permanentes, 35% de descuento en porcelanato, juegos de baños, griferías y más. Consultas al 0972-555-333. Para que vos sepas, se llama José Britos. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Quién es el técnico independiente que era por grande Germán Cafa? Arnaldo Espínola. Brillante. Vení a Bristol y aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos, los mejores precios del país sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos. Técnico de Resistencia.
Aplazado, que hice por Copiatini. Farrar. Este mes arranca con todo con Kenton, comprando una moto Kenton, te llevas una mochila de regalo, aprovechar los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Kenton, con el respaldo de Chacomer, respaldo técnico de Daniel, ya está ya. Desde los viñedos de Álamos de Mendoza. Cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. La próxima no entra a clase. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la costa. En instante, Héctor Melgarejo. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresar a solseguros.com.py y proteger lo que más te importa. Sol Seguro siempre te acompaña. El 5 de abril, Gerardo, arranca la intermedia. Recupera la Z Hombre y nuevo multivitamico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperalPY. El disgusto de Héctor Melgarejo, presidente Emiliano, en instantes. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfrutar la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo Suco. Vienen sobres para 2 litros y el pack más conveniente 10 litros. Proba jugo Suco. A las 2 de la tarde en voz alta. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. 1343. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Está disponible ahora Enzo González. Pero vamos a hablar a las 18 en el extra. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Magna, herramienta más en su obra? Teléfono 634-544, Renta Magna, herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack por tiene etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de jugo de pomelo frutica. Agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. 1344. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 018-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Hoy la previa arranca a las 19. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza seguro hogar por 1 año. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Heladera Galá, 210 litros, 2 puertas con spinder de agua. En cuota 248.000 guaraníes. Puedes financiarlo con tarjetas de créditos de bancos aliados. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Solo con la emisión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Bueno, tenemos a Héctor Melgarejo, presidente de Emiliano. Su disgusto. Mal, Arturo. Mal. Sí, ya, sí. Tenés razón. Y contanos cómo se está absorbiendo y digiriendo, está en la digestión ahora del tema, está digiriendo esto. No, y ahí, Arturo, o sea, pasó lo que tenía, el temor que tenía, sin desmeritar el trabajo de Mayo, que tiene un grandísimo equipo, muy buen cuerpo técnico. Yo creo que la cabeza de los muchachos no estaba en ese partido, sino estaba en el partido del jueves, ¿no? Y me molestó mucho, trabajé en la semana para que no ocurra eso, hablé con ellos y me demostraron totalmente lo contrario, ¿no? Una vez, no sé si la palabra una vez, corregime donde hay un error en mi pregunta, en un momento de Emiliano vos tuviste que advertir al plantel. Sí. ¿Te acordás cuándo fue? Varias veces fue un Arturo, me acuerdo de esa época dura y difícil, ¿verdad? No, por eso digo, es como en un libro que ya leíste, el argumento sabes de memoria, entonces sabes las razones del por qué y haces hincapié en ese aspecto. Sí, así mismo, Arturo, es lo mismo, hablé con el profesor también el domingo porque parecía no sé, hay una frase ahí, una película, un libro que decía como de una muerte anunciada. Parecía que ya veía venir lo que iba a pasar y traté de que no ocurra, hablé con el profe y bueno, se fueron dando mensajes equivocados al plantel y bueno, hay que hacer una culpa y también el plantel en sí y no tiene que volver a ocurrir, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurrió? El partido más importante es el que viene, ¿verdad? Sí, ya sé, pero ¿qué ocurrió? ¿Qué se puede decir y qué no? Al hacerlo público, esto te lo digo con mucho respeto, es como que vos mismo estás desahogándote, exteriorizándote tu preocupación.
trato de ser muy franco, como Arturo. Hablamos, tenía miedo, hablé con el plantel, se le puso un premio importante, se le puso una bolsa de vuelta por hacer una cantidad de puntos de estos que restan en el campeonato, porque tenía este temor que ocurra, y bueno, y está, Arturo. O sea, realmente duele, habrá sido uno de los partidos que más me dolió, y bueno, incluso me retiré antes que concluya el juego. Era ni bien convirtió el segundo gol del equipo de Mayo, yo me retiré del estadio porque por esa impotencia y esa rabia que tenía, ¿verdad? ¿Falta voluntad? Es una suma de factores. O sea, uno tiene que saber que el partido más importante es el que viene. Y tiene que jugar de esa forma. Héctor, y tu retiro antes que termine el partido hasta hoy, ¿qué hubo ahí? ¿Charla con el técnico? ¿Vos te fuiste al vestuario o dejaste el escenario? No, dejé el escenario porque se veía venir, Arturo, veía que había una dividida y no se metía en la pierna como se tenía que meter, no era el mismo Ameliano que corría todas las pelotas. Bueno, no fue lo que quería ver, ¿verdad? Ameliano se caracteriza por correr más que el rival. Para que el que le gane a Ameliano tiene que hacer un esfuerzo tremendo, porque Ameliano tiene que ser el equipo que tiene que correr más que cualquier otro equipo en este campeonato, y en cualquiera que le tocó, y eso es lo que nosotros le venimos a inculcar desde que estamos en la primera C hasta ahora, y también lo que inculcamos a los chicos desde la sub-3 hasta la primera, ¿verdad? Dice y no se vio eso. El hecho de te pueden ganar, pero que no sea por falta de voluntad, es así. Sí, Arturo, o sea, cómo fue el primer gol, cómo fue el segundo gol, lo que se veía, no veían que uno que se llevó una posición de tal, el extremo que es el que tiene que ser desequilibrante, y terminaba siendo el lateral de ellos más desequilibrante que el extremo nuestro. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te dijo Sarabia? Y compartía, se sentía porque yo ya venía avisando que no quería que esto ocurra, ¿no? ¿Y el plantel, los muchachos, alguien habló? No, me va a tocar hablar con ellos hoy, lo que está diciendo públicamente lo va a decir en la cara de ellos. Claro, Arturo, claro, tenemos que hablar, tenemos que sincerarnos, es lo mismo. Ellos también, o sea, Ameliano es un club, yo creo que ordenado, un club de que se pacta con los jugadores un salario a comienzo y un premio, el cual y se le brinda las condiciones que pueda darle al club a un atleta. Yo te digo, el Consejo Ejecutivo del Deportivo Ameliano cumple a cabalidad con eso. Y con el objetivo trazado, como vos lo dijiste, ahora había, según entiendo, un premio especial, ¿verdad? Sí, por sumar cantidad de puntos objetivos. Y vos nos dijiste que incluso en la Copa, hasta la distribución, bueno, no ahondaste mucho, pero vamos a hacer una revisión de la entrevista que tuvimos. Rondaría $250,000 la recompensa si Ameliano se mete en fase de grupos. ¿Es así, Héctor? ¿Cuánto? $250,000, cuerpo técnico, plantel y staff. Un poco más de orden. Un poco más de $250,000. ¿Eso le vas a decir hoy? Voy a hablar de todo con ellos, Arturo. No, te digo en repetición. O sea, yo creo que los tiempos cambiaron. Antes uno entraba en el vestuario y pateaba hasta la conservadora, lo que había enfrente, ¿verdad? Yo creo que los tiempos cambiaron y hay otra forma de manejarse, ¿verdad? Pero sí, cada uno tiene que entender de que Ameliano tiene que ser un trampolín, ¿verdad? Que nadie va a volver millonario del Ameliano. Y si es que hay un atleta que quiere surgir, tiene que surgir acá. Porque después que le va a restar, que le va a sobrar al jugador. O sea, si es que hubo algún interesado en mirar jugadores el partido del día sábado, estoy seguro que si se fue afectando a algunos jugadores habrá sido el equipo contrario, no ellos, y ellos perdieron una oportunidad brillante de ser vistos por gente de afuera para ser transferidos, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, hasta ellos mismos hipotecan el bienestar de su familia, ¿verdad? Cuando obras de esta manera en la dirigencia, ¿te enseñó a vos mismo cómo es el procedimiento que hay que tener con los jugadores? Porque hasta un cierto punto decir, hasta donde no, cómo decir, ¿verdad?
Sí, Arturo, es que hay que decir, hay que ser franco, o sea, no hay nada que esconder, Arturo, o sea, si uno tiene que ser sincero, porque es así, la vida del jugador es muy corta, la carrera del jugador es muy corta, o sea, uno tiene que aprovechar cada momento que se le da, como se dice, jugar con nombres o jugar con hombres, y bueno, si quieren jugar por algún nombre que hayan ganado, están muy equivocados, porque de aquí a 10, 15 años o 20 años lo único que le va a tocar a ellos es contar la historia que vivieron en algún momento de jugar en un equipo de primera división, pero no supieron aprovechar ese momento y darle o asegurar el futuro de toda su familia, ¿verdad? Claro, por eso te preguntaba con relación a eso, ¿no? De lo que vos estás diciendo hoy a lo que podrá venir. ¿Y qué tipo de reacción presumís? ¿Crees puede ocurrir? Tienen que va a depender de cada uno de ellos, Arturo. O sea, al final de cuentas uno habla y yo creo que uno tiene que entender, porque acá está en juego no el futuro solo del Ameliano, no el futuro solo del presidente o del consejo ejecutivo del club, acá está el futuro de todos los jugadores. Acá ellos son los que tienen que salir adelante y sacar, porque al final de cuentas ellos están luchando en un equipo de primera división para seguir creciendo, ¿verdad? Porque así como digo, en Ameliano no se van a volver millonarios, en Ameliano no van a asegurar su futuro. O sea, la plata está afuera. Y para tener esa oportunidad, tienen que sobresalir en un equipo como Ameliano. Y tienen que correr todas las pelotas como si fueran la última. Y por eso, reiterando lo que a vos más te molestó, es que eso, falta de voluntad, de interés, defender la casaca, no solamente en lo deportivo, en lo económico, sino en lo deportivo. Esa sensación te dio. Por eso te fuiste antes de terminar el partido. Sí, Arturo, o sea, uno entiende situaciones. A uno le sintió una pequeña molestia y no, directamente ya se bajó del partido porque quería llegar bien al jueves, ¿verdad? O sea, el interés tiene que ser el siguiente partido que viene, ¿verdad? Uno no se tiene que guardar nada. El futuro está en donde menos espera. Está el futuro de uno de ellos. Entonces todos los partidos tienen que jugarlo como una final. Pero vas a dirigirte al grupo, no vas a dar nombres. No, al grupo, Arturo. Capaz que después tenga alguna charla con alguno en algún momento de la semana, ¿verdad? Hace una semana larga, vamos a estar concentrados más de un día. Seguramente voy a tener también yo ahí un lugar donde pueda estar y pueda ir charlando con ellos, ¿verdad? Y hoy, cuando hable con los muchachos cuerpo técnico con Sarabia, que por una disposición de la Conmebol no puede hablar. Yo a través de Gerardo le preguntamos, y no puede hablar de la Conmebol. Yo le escribí, le dije a Gerardo que hable del partido al campeonato, y dice no puede hablar. Entonces queríamos saber las sensaciones del técnico, te lo digo bien, y queríamos hablar con jugadores, que no creo que tengan prohibido hablar los jugadores, porque esto, como lo que vos estás haciendo públicamente, llega a oídos del plantel, y es natural que el jugador se sienta afectado, dirá por qué habló el presidente, y es lo que vos sentías, Héctor. Es que es cierto, o sea, no hay nada que esconder, o sea, si es que ellos dicen de que es diferente, tienen que demostrar en la cancha del juego, ¿verdad? Y punto. El tema económico, le vas a decir, el tema económico, de lo que se juega, no lo deportivo y lo económico, donde la recompensa es más de $250,000 por seguir, por este partido, ¿es así? Sí. Que contempla cuerpo técnico, jugadores, cuerpo técnico, plantel y staff. El partido más importante es el siguiente, Arturo. Recién comentabas que hubo jugadores que no estuvieron a la altura del partido del otro día con 2 de mayo, de que falta de concentración, inclusive algunos no quisieron estar para cuidarse para el jueves, por alguna molestia. ¿Hay algún fastidio de tu parte, digamos, con algún jugador personal directamente? ¿O es algo que te comentaron y algo global es el tema? No, yo no puedo tener ningún fastidio con ellos. Al final son jugadores del Deportivo Ameliano, ¿verdad? Pero uno tiene que entender que somos socios, Germán. O sea, si es que el jugador rinde y es transferido, ganamos los dos. Gana el Deportivo Ameliano y gana el jugador. Lo que nosotros hacemos en el Deportivo Ameliano es brindarle las mejores condiciones para que ellos se puedan desarrollar de la mejor forma y puedan rendir al máximo. Nosotros estamos acostumbrados a jugar con hombres, no con nombres. Queremos que el que entre a jugar esté predispuesto a ser mejor del que le toque que esté enfrente. Las circunstancias del juego son diferentes. Eso hace que uno sea diferente. Pero si uno da su mejor esfuerzo, si uno se da íntegro y da al máximo, ¿qué reproche puede tener? Al final el resultado anecdótico, pero cada vez estás más cerca del objetivo final. Y lo que se dio el fin de semana pasado no fue eso.
¿Te fuiste solo acompañado cuando dejaste el estadio? Con mi familia, Arturo, con mis dos hijos, que es lástima también que a veces le tienen que ver al papá de esa forma. No, ¿verdad? por eso te pregunto, ¿ellos se callan o te preguntan por qué a papá así? ¿Se callan o vos le decís, vos sos el que llevas la charla con tus hijos para decirle por qué te fuiste antes? Te preguntan, papá, ¿por qué nos vamos antes? No, ya me conocen, Arturo, ya saben y ya aceptan, por eso, tío, a veces el fútbol te brinda este tipo de cosas y ojalá uno no se arrepienta en el futuro, ¿verdad? ¿Y a qué hora la reunión hoy? Hay que disfrutar y bueno, este tipo de actuación también no son nada sanos. ¿Y a qué hora va a ser? ¿Cómo? ¿A qué hora te vas a reunir con los muchachos? Y hoy antes de la práctica, Arturo. ¿A qué hora la práctica? Las 18. ¿Antes le llamás a Arabia para decirle qué te vas a dirigir? Sí, voy a hablar hablé ya ayer con el profe, pero hoy antes muy ahí temprano voy a hablar con el profe y después así que quiero hablar con los jugadores también. Sí, va a estar en el ETRA, por el ETRA comienza a las 18 cuando se reúne con el plantel, pues. Ese es el tema. Y bueno, Héctor, ¿vos no sugerís que hablemos con algún jugador o tienen prohibido hablar? Todos estamos sometidos a un reglamento, Arturo, que tenemos que cumplir. No, porque es interesante escuchar la otra parte, lo que vos decís, pero bueno, Héctor, es así el tema, decepcionado estás. Sí, hay que buscar excusas, Arturo, o sea, hay que buscar realidad y saber, ¿verdad? Acá no hay que buscar excusas, hay tiempo, hay para recuperar y el partido más importante es el siguiente, así de simple. El siguiente, pues el siguiente justo fue Olimpia con todo lo que hay en juego. No han partido el partido más importante es el siguiente, eso tienen que saber, nunca tienen que mirar a futuro. El partido más importante es el siguiente. Se respeta tu opinión. Gracias, Héctor, muy amable, gracias. No, por favor, a la orden. Héctor Melgarejo. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. 50 años de verdad y Novalgina, la marca que te alivia desde siempre. Presentan Solo Noticias, 2 minutos.